Hola chicos. Esta noche, nosotros vamos a adentrarnos en uno de los secretos más escalofriantes y fascinantes de la historia medieval, la comida que comían nuestros ancestros y que, francamente, podría haberte matado con solo olerla. Imagínate caminando por las calles empedradas de Londres en 1347, donde el aroma de pasteles de carne recién horneados se mezcla con algo que tu nariz moderna no puede identificar. Algo que hace que tu estómago se revuelva de una manera que no es precisamente hambre. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre por qué la gente de la Edad Media vivía tan poco tiempo. Y te aseguro que no era solo por las guerras y las plagas. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tomade un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás deja un comentario a continuación. Pero asegúrate de hackearlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde estás viendo esto ahora mismo. ¿Estás en tu cama? ¿En el sofá? Tal vez en algún lugar completamente inesperado. Y si tienes algún cumplido o sugerencia, este es el momento perfecto para dejármelo saber. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras parado en una esquina bulliciosa de Chepside, el corazón comercial de Londres medieval. Es temprano en la mañana y ya puedes escuchar los gritos de los vendedores ambulantes que anuncian sus mercancías con voces roncas por años de competir contra el ruido de carros, cascos de caballos y el murmullo constante de miles de personas apinadas en calles que fueron diseñadas para una décima parte de esta multitud. El aire está espeso, no solo por la humedad de la mañana, sino por una mezcla de olores que tu cerebro moderno lucha por procesar. Un hombre corpulento con delantal manchado se acerca empuñando una carretilla de madera que cruje bajo el peso de docenas de pasteles dorados. Pasteles de carne calientes. Grita. ¿Y tu aliento huele a cerveza rancia y algo más que prefieres? No identificar. Estos pasteles, llamados pies, son la comida rápida original de la civilización occidental. Pero lo que no sabes es que estás a punto de presenciar el nacimiento de lo que podríamos considerar la primera comida basura industrial de la historia. Te acercas, fascinado por esta versión medieval de un food truck, y observas cómo el vendedor corta uno de los pasteles para mostrar su interior. La carne está oscura, casi negra en algunos lugares, con una textura que parece demasiado uniforme, demasiado procesada para ser natural. Lo que no puedes ver es que esta carne es una mezcla de desperdicios de carnicería, tripas, órganos descompuestos, piel ya hay. Ocasionalmente, carne de animales que nadie podría identificar con certeza. El vendedor nota tu interés y te dice con una sonrisa que revela dientes manchados de cordero joven. Pero observas más de cerca y notas algo perturbador. La carne tiene un tinte verdoso en los bordes y hay pequeñas manchas blancas que podrían ser grasa. ¿O algo completamente diferente? Muchos de estos pasteles contenían carne almacenada durante semanas en sótanos húmedos, donde cada comida se convertía en un experimento de microbiología medieval. Los historiadores aún discuten si los vendedores ambulantes medievales eran conscientes del daño que causaban o si simplemente luchaban por sobrevivir en una economía donde la comida real era un lujo que pocos podían permitirse. Lo que sí sabemos es que desarrollaron técnicas sorprendentemente sofisticadas para hacer que lo incomible pareciera apetitoso. La masa del pastel no es solo harina y agua. Ha sido enriquecida con grasa animal,
rancia que le da ese color dorado distintivo. Pero también con algo más siniestro, los panaderos medievales descubrieron que agregar pequeñas cantidades de tierra de alumbre hacía que la masa se mantuviera crujiente por más tiempo. El alumbre, que hoy sabemos que es tóxico en grandes cantidades, era considerado un mejorador natural de la comida. Miras alrededor y te das cuenta de que esta esquina se repite en cada esquina. Hay vendedores de cerveza que llevan barriles manchados. Mujeres que venden pescado, de cestas que gotean líquido sospechoso. Y niños que corren vendiendo trozos de pan que parecen haber visto mejores días. Esto no es solo un mercado, es el primer sistema de comida rápida de la historia. Y funciona con una lógica económica brutal hacker que la comida dure el mayor tiempo posible. Satisfaga el hambre inmediata y genere ganancia. Sin importar las consecuencias, un detalle escalofriante que revelan los documentos judiciales es que muchos vendedores compraban su carne de rastros clandestinos. Que procesaban no solo ganado enfermo, sino también caballos muertos, perros callejeros e incluso ratas grandes. La carne se mezclaba. Se condimentaba fuertemente para ocultar la descomposición y se moldeaba en esas formas apetitosas de los pasteles. El concepto de fecha de caducidad simplemente no existe. La comida está buena mientras no tenga gusanos visibles o no huela lo suficientemente mal como para alejar completamente a los clientes. Es una ruleta rusa gastronómica donde cada comida podría ser tu última. Pero la alternativa es el hambre, que es una muerte más segura. Te das cuenta de que estás presenciando algo extraordinario el momento en la historia humana cuando la comida dejó de ser solo nutrición para convertirse en un producto comercial diseñado para generar ganancias máximas con el mínimo costo posible. Es el ADN de todo lo que reconocerías en la industria alimentaria moderna, pero sin ninguna de las regulaciones que, al menos teóricamente, nos protegen hoy. Caminas más profundamente en las calles del Londres y el olor a pan recién horneado te atrae hacia una panadería. Pero hay algo extraño en ese aroma tan familiar. Una nota metálica que no logras identificar. Algo que hace que tu lengua se sienta extrañamente seca. Te acercas a la ventana y observas cómo el panadero, con los brazos cubiertos de una sustancia blanca que parece harina, amasa lo que será el pan del día. Lo que no sabes es que estás a punto de presenciar una de las prácticas más mortales de la industria alimentaria medieval, la adulteración sistemática de la harina. El panadero medieval no es simplemente un artesano honesto horneando el sustento diario. Es por necesidad económica. Un alquimista de la supervivencia que ha aprendido a estirar cada grano de trigo verdadero hasta límites que desafían tanto la lógica como la decencia humana. Observas cómo toma un saco que claramente no contiene harina pura. La textura es demasiado granulosa, el color demasiado grisáceo, y lo mezcla con lo que espera sea trigo real. Los historiadores han documentado que en las ciudades medievales más pobladas, hasta un 40% del pan contenía aditivos que hoy clasificaríamos como veneno industrial. Pero para el panadero medieval, estos mejoradores eran la diferencia entre la prosperidad y la bancarrota. La harina pura era cara, especialmente durante los años de malas cosechas, que eran más frecuentes de lo que nos gustaría imaginar. Te inclinas más cerca de la ventana y puedes ver los diferentes sacos que el panadero usa en su mezcla diaria. Hay uno que contiene una sustancia blanca y brillante, queso molido, que añade de volumen y peso al pan sin costo adicional. Otro saco contiene algo que parece arena gruesa pero que, en realidad, es tiza en polvo, perfecta para darle al pan esa textura sustanciosa que los clientes
asocian con calidad, pero lo más escalofriante está en el tercer saco, que contiene una mezcla grisácea que el panadero maneja con especial cuidado. Son huesos molidos, principalmente de animales, aunque los registros judiciales sugieren que, en tiempos particularmente desesperados, los huesos humanos de cementerios abandonados también encontraban su camino a las panaderías. Los huesos se hervían hasta que se volvían quebradizos. Luego se molían hasta convertirse en polvo y se añadían a la harina para darle ese color blanco premium, que indicaba pan de alta calidad. Los historiadores aún discuten si la práctica de añadir cenizas de plomo al pan era intencional o simplemente un efecto secundario de hornear en recipientes de plomo barato. Lo que sí sabemos es que el envenenamiento por plomo era tan común en las ciudades medievales que los síntomas, irritabilidad extrema, dolores de estómago y eventualmente demencia, eran considerados simplemente parte natural del envejecimiento urbano. Una curiosidad particularmente macabra es que algunos panaderos especializados desarrollaron lo que llamaban pan de luto, una mezcla especial que se vendía después de epidemias o batallas. Este pan contenía una proporción inusualmente alta de cenizas humanas mezcladas con harina regular y se comercializaba como una forma de honrar a los muertos mientras proporcionaba nutrición a los vivos. El precio era ligeramente más alto que el pan regular y había clientes que lo preferían, creyendo que les daba fuerza espiritual. ¿Te das cuenta de que el panadero ha notado tu interés y se acerca a la ventana con una sonrisa profesional? Sus manos están manchadas permanentemente de grasa. Y cuando habla, puedes ver que varios de sus dientes han adquirido un tinte metálico distintivo, un signo revelador de exposición crónica a los aditivos tóxicos que maneja diariamente. Pan fresco, te pregunta. Y su voz tiene una cualidad ronca que sugiere que él mismo ha sido cliente de su propio producto durante años. Nadie. Observas la barra de pan que demuestra, dorada por fuera pero con extrañas manchas grises que aparecen y desaparecen en la corteza como nubes de tormenta. La textura parece demasiado densa, demasiado pesada para ser solo harina y agua, ¿verdad? Y hay algo en el olor, debajo del aroma reconfortante del pan horneado. Hay una nota química sutil que, de que tu estómago se contraiga instintivamente. El pan medieval no era solo el sustento básico de la vida urbana. Era un campo de batalla químico donde cada rebanada representaba una apuesta contra la muerte por envenenamiento gradual. Los panaderos más exitosos eran aquellos que habían encontrado la mezcla perfecta de aditivos tóxicos que no mataran a sus clientes inmediatamente, pero que les permitieran maximizar sus ganancias en el corto plazo. Una práctica especialmente siniestra era el pan de guerra, que se horneaba específicamente para soldados que marchaban a batallas. Este pan contenía niveles aún más altos de aditivos preservativos, incluido mercurio molido, para asegurar que no se descompusiera durante largos viajes. Los generales medievales sabían que estaban enviando a sus hombres a morir, pero no necesariamente sabían que el pan que llevaban podría matarlos antes de que llegaran al campo de batalla. Te alejas de la panadería con una nueva comprensión de por qué la esperanza de vida medieval era tan brutalmente corta. No era solo la guerra, la enfermedad y la pobreza. Era el hecho de que cada comida básica, cada sustento diario, era una forma lenta pero constante de envenenamiento. El pané, que debería haber sido la base de la nutrición, se había convertido en un vector de muerte química disfrazado de sustento. ¿Recuerdas esos pasteles de carne dudosa de la primera panadería? Ahora te diriges hacia el mercado de carne, donde los olores se vuelven aún más complejos y perturbadores. El sonido de cuchillos cortando carne se mezcla con el zumbido constante de las moscas.
y hay algo en el aire que hace que tu garganta se cierre involuntariamente. Te acercas a uno de los puestos donde un carnicero robusto corta lo que parece ser un trozo de cordero, pero hay algo en el color de la carne que no te convence completamente. El mercado medieval de carne era un teatro de ilusiones donde la creatividad culinaria se encontraba con la desesperación económica de maneras que harían palidecer a los peores estafadores modernos. Lo que estás a punto de presenciar son las técnicas más ingeniosas, y mortales, llamas desarrolladas para hacer que la carne no comestible pareciera un manjar digno de la mesa de un rey. Te detienes frente a un puesto donde el carnicero está preparando lo que anuncia como cordero tierno de las colinas. Pero mientras observas más de cerca, notas que la textura de la carne es extrañamente fibrosa, y hay una cualidad gomosa que el cordero real nunca debería tener. Lo que no puedes saber es que estás mirando carne de caballo viejo, hábilmente preparada con técnicas que habían sido perfeccionadas a lo largo de generaciones de carniceros desesperados. El proceso comenzaba con la selección cuidadosa de caballos que habían muerto recientemente, preferiblemente de agotamiento en lugar de enfermedad. Aunque en tiempos difíciles, los carniceros no podían permitirse ser demasiado selectivos. La carne se cortaba en piezas del tamaño apropiado y luego se sometía a un proceso de mejoramiento que involucraba remollarla durante días en una mezcla de vino y barato, sal y hierbas aromáticas para ocultar el sabor distintivo del caballo. Los historiadores han encontrado evidencia de que algunos carniceros especializados podían transformar carne de caballo en cordero tan convincentemente que incluso compradores experimentados eran engañados. El truco estaba en el corte específico. Evitar las partes donde la diferencia muscular era más obvia, y en el uso de grasa de oveja real para envolver los trozos de carne de caballo, dándole el olor y la textura superficial correcta. Pero la carne de caballo era lujo comparada con lo que realmente se vendía en los rincones más oscuros del mercado de aventuras hacia una sección menos transitada donde los olores se vuelven decididamente más amenazantes. Aquí, en puestos improvisados y con vendedores que evitan el contacto visual directo, se comercializa lo que eufemísticamente se llamaba carne de ocasión y un vendedor mayor, con delantal manchado de rojo que claramente no es solo sangre de res, te ofrece lo que describe como cerdo joven y tierno, pero hay algo en el tamaño de los trozos, en la forma de los huesos, que te resulta inquietantemente familiar. Los registros judiciales de la época revelan casos documentados de carniceros que vendían carne de perro como cerdo, especialmente después de las frecuentes campañas de exterminio de perros callejeros que las autoridades organizaban para controlar las enfermedades. Los historiadores aún discuten si la venta de carne de perro como cerdo era una práctica generalizada o se limitaba a periodos de hambruna extrema. Pero los testimonios de testigos en juicios medievales sugieren que era más común de lo que las autoridades estaban dispuestas a admitir oficialmente. Una técnica particularmente siniestra que desarrollaron algunos carniceros era lo que llamaban el arte del rejuvenecimiento. Tomaban carne de animales viejos, vacas lecheras que ya no producían, caballos de trabajo agotados, incluso bueyes que habían trabajado hasta la muerte y la transformaban en carne joven y tierna a través de procesos que desafían la imaginación moderna. La carne vieja se marinaba durante semanas en una mezcla que incluía orina fermentada, rica en amoníaco natural, vinagre barato y una variedad de hierbas.
que no solo ocultaban el sabor, sino que también comenzaban un proceso de descomposición controlada que ablandaba las fibras musculares endurecidas. El resultado era carne que se cortaba como si fuera de un animal joven, pero que contenía niveles de toxinas que habrían hecho enfermar gravemente a cualquiera con un sistema digestivo moderno. Te mueves hacia otro puesto donde algo aún más perturbador está ocurriendo. El carnicero está trabajando con trozos de carne de un color inusual y demasiado oscura para ser res, demasiado grande para ser oveja. Cuando preguntas de qué animal proviene, el vendedor sonríe de una manera que no lega a sus ojos y murmura algo sobre casa especial de los bosques. La realidad, que los documentos judiciales revelarían siglos después, era que durante periodos de hambruna extrema, no era raro que la carne humana encontrara su camino a los mercados medievales. Los cuerpos de personas que habían muerto de hambre o enfermedad se procesaban discretamente y se vendían como carne de caza exótica a precios premium. Los compradores, desesperados por proteína animal, hacían pocas preguntas siempre que la carne pareciera fresca y el precio fuera razonable. Una curiosidad macabra que los historiadores han documentado es que algunos carniceros desarrollaron un sistema de clasificación no oficial para diferentes tipos de carne humana. Los cuerpos de personas jóvenes y sanas se vendían como venado especial, mientras que los cuerpos de personas mayores se procesaban y mezclaban con carne animal real para crear embutidos y salchichas. Observas cómo el carnicero envuelve cuidadosamente un trozo de esta casa especial en hojas verdes, presumiblemente para mantenerla fresca, pero también notas que las hojas tienen un aroma inusualmente fuerte, otra técnica para ocultar cualquier olor que pudiera revelar la verdadera naturaleza del producto. Te das cuenta de que has entrado en un mundo donde la supervivencia ha redefinido completamente los conceptos de moralidad y decencia. Este no es simplemente un mercado de comida, es un ecosistema de desesperación donde cada transacción representa una apuesta entre el hambre inmediata y las consecuencias a largo plazo de consumir lo impensable. El sol está comenzando a declinar y decides que necesitas algo para beber. Te diriges hacia una de las muchas tabernas que salpican las calles medievales, donde los letreros de madera colgantes crujyen suavemente con la brisa vespertina. Pero a medida que te acercas, hay algo en el aire que te hace dudar. Un olor agridulce, y no es exactamente el aroma hogareño de la cerveza fermentada que esperarías. Es más químico, más artificial, con notas que te recuerdan vagamente al metal oxidado y algo que no puede desidentificar, pero que instintivamente te hace querer alejar la cara. ¿Recuerdas cómo los panaderos adulteraban la harina con yeso y huesos molidos? Los taberneros medievales habían elevado el arte de la adulteración de bebidas a niveles que harían que los químicos modernos se estremecieran de horror. Lo que estás a punto de descubrir es que cada sorbo de alcohol en el mundo medieval era esencialmente una ruleta rusa líquida, donde el envenenamiento no era un accidente ocasional, sino una consecuencia casi inevitable de un sistema económico que priorizaba las ganancias sobre la supervivencia humana. Entras en la taberna y el ambiente es exactamente lo que esperarías. Mesas de madera manchadas, bancos largos llenos de trabajadores que han terminado su jornada, y el murmullo constante de conversaciones que se mezclan con el sonido de yardas de barro chocando. Pero hay algo sutil en el comportamiento de los clientes que te llama la atención. Muchos de ellos parecen ligeramente trémulos, y varios tienen una palidez grisácea que no parece ser solo fatiga del trabajo. Te acercas al mostrador donde el tabernero, un hombre corpulento con delantal manchado, está llenando jarras de lo que parece cerveza normal, pero observas el proceso más de cerca y
Notas algo inquietante está añadiendo algo de un frasco pequeño a cada jarra antes de servirla. El líquido del frasco es de un color plateado brillante que parece moverse por sí solo cuando la luz lo golpea de cierta manera. Lo que estás presenciando es la adición rutinaria de mercurio a la cerveza medieval. Los taberneros habían descubierto que pequeñas cantidades de mercurio no solo preservaban la cerveza por periodos más largos, sino que también le daban una espuma más rica y un sabor ligeramente metálico que muchos clientes habían llegado a asociar con cerveza de calidad de ir. Por supuesto, el mercurio también causaba envenenamiento gradual, pero los efectos tardaban meses o años en manifestarse completamente. Tiempo suficiente para que los taberneros establecieran una clientela leal. Los historiadores han documentado que los síntomas del envenenamiento crónico por mercurio, temblores, pérdida de memoria, irritabilidad extrema y eventualmente demencia, eran tan comunes en las ciudades medievales que se consideraban simplemente parte del proceso natural de envejecimiento. Nadie conectaba estos síntomas con las bebidas que consumían diariamente. ¿Pero el mercurio era solo el comienzo de los horrores líquidos medievales? ¿Te fijas en otro tabernero que está preparando lo que anuncia como vino fino de Francia? Observas cómo toma lo que claramente es vinagre barato. Puedes oler la acidez incluso desde donde estás parado. Y le añade una mezcla de varios frascos. Uno contiene un polvoroso brillante que después descubrirías que era óxido de plomo molido, usado para darle al vinagre ese color rojizo profundo que los clientes asociaban con vino de calidad. Los historiadores aún discuten si los taberneros medievales entendían completamente los efectos tóxicos de los aditivos que usaban. Pero la evidencia sugiere que muchos sí sabían que estaban vendiendo veneno gradual y simplemente habían calculado que las ganancias a corto plazo valían los riesgos a largo plazo. Una técnica particularmente siniestra que desarrollaron algunos taberneros especializados era la creación de lo que llamaban vinos de poder. Estos eran bebidas alcohólicas que contenían no solo los aditivos tóxicos de estándar, sino también una variedad de hierbas y minerales que se creía que tenían propiedades afrodisíacas o que aumentaban la fuerza. El problema era que muchas de estas hierbas, como la belladona y el aconito, eran mortalmente venenosas en las dosis que se usaban. Te sientas en una mesa cerca de un grupo de trabajadores que están bebiendo lo que parece cerveza normal, pero notas que uno de ellos está temblando visiblemente y otro tiene los ojos vidriosos de una manera que no parece ser solo intoxicación alcohólica. Están mostrando los síntomas clásicos del envenenamiento por plomo crónico. Pero ninguno de ellos parece consciente de que sus bebidas diarias los están matando lentamente. Una curiosidad particularmente macabra de las tabernas medievales era la práctica de añadir lo que eufemísticamente se llamaba extracto de vigor al alcohol. Este extracto era en realidad una mezcla de orina humana fermentada y varios metales pesados molidos. Se creía que esta combinación no solo preservaba el alcohol, sino que también le daba propiedades medicinales. Los clientes pagaban extra por bebidas que contenían estos aditivos, sin saber que estaban acelerando su propia muerte. El tabernero se acerca a tu mesa con una sonrisa profesional y te ofrece la especialidad de la casa. Una bebida que describe como hidromiel de las montañas. El líquido en la jarra tiene un color dorado hermoso, pero hay un brillo opalescente en la superficie que te resulta inquietante. A ver, cuando se inclina para servir, puedes oler no solo la dulzura de la miel fermentada, sino también una nota química sharp que te hace pensar en metales calentados. Lo que no puedes saber es que este hidromiel ha sido mejorado con una mezcla que incluye arsénico molido para darle ese brillo característico.
Plomo para aumentar su peso específico y hacerlo parecer más sustancioso. Y una variedad de hierbas tóxicas que le dan un sabor complejo que los clientes han llegado a preferir sobre el hidromiel puro. Observas a los otros clientes y te das cuenta de que muchos de ellos muestran signos de lo que hoy reconoceríamos como envenenamiento crónico por metales pesados, piel grisácea, temblores ligeros, dientes manchados de negro y una cualidad vidriosa en los ojos que sugiere daño neurológico progresivo. Te levantas de la mesa sin tocar la bebida, con una comprensión renovada de por qué la vida medieval era tan precaria y por qué tantas personas morían de enfermedades misteriosas, que en realidad eran envenenamiento lento por las sustancias que consumían diariamente. Para sobrevivir, sales de la taberna con la garganta seca pero sin atreverte a beber nada. Y tu atención se ve atraída por los colores brillantes de un puesto de dulces que acabas de notar en la esquina. Hay algo mágico en la forma como la luz de la tarde hace brillar los caramelos rojos, verdes y dorados que están dispuestos en charolas de madera como pequeñas joyas comestibles. Los niños se agolpan alrededor del puesto con ojos brillantes de deseo, y puedes escuchar sus risas mientras señalan los dulces más coloridos. Pero hay algo en esos colores tan vibrantes, tan perfectos, que tu mente moderna reconoce como artificial de una manera que no debería existir en el mundo medieval. ¿Recuerdas cómo los taberneros añadían mercurio y plomo a sus bebidas? Los confiteros medievales habían descubierto algo aún más siniestro, que los niños estaban dispuestos a pagar más dinero por dulces que fueran más coloridos y brillantes, sin importar el sabor. Y los padres, desesperados por darle a sus hijos pequeños momentos de felicidad en un mundo brutal, estaban dispuestos a gastar sus escasos recursos en estos pequeños lujos. Lo que no sabían era que estaban comprando una muerte lenta envuelta en azúcar. Te acercas al puesto y el confitero, un hombre delgado con dedos manchados permanentemente de colores, te saluda con una sonrisa que revela dientes de un tono verdoso distintivo. Sus manos tiemblan ligeramente mientras maneja los dulces. Y hay algo en su piel que tiene un brillo metálico sutil. Está mostrando todos los síntomas del envenenamiento crónico por los mismos pigmentos tóxicos que usa para crear sus productos. Observas cómo prepara un nuevo lote de caramelos rojos. Toma lo que parece azúcar normal y lo mezcla con miel en una ola de cobre sobre fuego bayo. Hasta ahí todo parece normal. Pero entonces él saca un frasco pequeño que contiene un polvo rojo brillante que parece pulsar con luz propia. Es óxido de plomo, lo que los confiteros medievales llamaban rojo verdadero, y lo añade generosamente a la mezcla de azúcar hirviendo. El óxido de plomo no solo le daba a los caramelos ese color rojo intenso que los hacía irresistibles para los niños, sino que también les daba una textura ligeramente cremosa que los diferenciaba de los dulces caseros más simples. Los confiteros habían descubierto accidentalmente que el plomo actuaba como un emulsificante natural, creando caramelos que se derretían suavemente en la boca de una manera que el azúcar puro nunca podría lograr. Los historiadores han documentado casos de niños que desarrollaban lo que entonces se llamaba la enfermedad dulce. Síntomas que incluían cólicos severos, convulsiones y eventualmente muerte, después de consumir regularmente estos caramelos de colores. Los padres medievales, sin entender la conexión, a menudo interpretaban estos síntomas como signos de que sus hijos habían sido bendecidos con sensibilidades especiales o incluso visiones religiosas. Pero los caramelos rojos eran solo el comienzo. Observas cómo el confitero prepara una bandeja de dulces verdes que brillan con una intensidad
casi sobrenatural. Para estos, ¿usa un pigmento que los comerciantes le traen de lugares lejanos? Un polvo verde esmeralda que después descubrirías que era arseniato de cobre. Sí. Los dulces verdes eran considerados particularmente elegantes y se vendían a precios premium a familias mercantes que querían demostrar su estatus social. Una curiosidad particularmente macabra era que algunos confiteros especializados creaban lo que llamaban dulces de temporada para diferentes épocas del año. Los dulces de invierno contenían concentraciones extra altas de pigmentos tóxicos porque se creía que los colores brillantes ayudaban a combatir la melancolía de los días oscuros. Los dulces de primavera se hacían con una mezcla de pigmentos que incluía mercurio molido, que les daba un brillo plateado que se suponía representaba el renacimiento de la naturaleza. Los historiadores aún discuten si los confiteros medievales entendían que estaban envenenando a sus clientes más jóvenes, pero la evidencia sugiere que muchos sí sabían que sus productos causaban enfermedad, y algunos incluso desarrollaron lo que llamaban dulces de medicina, versiones ligeramente menos tóxicas de sus productos regulares que se vendían a padres que habían notado que sus hijos se enfermaban después de comer demasiados dulces normales. Te fijas en otro aspecto igualmente perturbador de este puesto: las especies exóticas que el confitero usa para dar sabor a sus creaciones. Hay un frasco etiquetado como canela de Oriente que claramente contiene acero nitrogenado con pigmentos marrones. Otro frasco, marcado como vainilla de las islas, contiene lo que parece ser una mezcla de corteza de árbol molida y algo que huele sospechosamente a orina fermentada. Una técnica especialmente siniestra que algunos confiteros desarrollaron era la creación de dulces que cambiaban de color en la boca. Estos dulces mágicos contenían múltiples capas de diferentes pigmentos tóxicos que se disolvían a diferentes velocidades, creando un espectáculo de colores que fascinaba a los niños. Por supuesto, esto también significaba que cada dulce contenía una dosis concentrada de varios venenos diferentes. Observas a una niña pequeña que acaba de comprar uno de estos caramelos que cambian de color. Sus ojos se iluminan de alegría mientras ve cómo el dulce pasa del rojo al verde y luego al dorado en su boca. Pero también notas que sus labios ya están adquiriendo un tinte grisáceo sutil. Y hay algo en la forma como se tambalea ligeramente que sugiere que no es la primera vez que consume estos dulces mágicos. El confitero, notando tu interés, te ofrece probar una de sus especialidades de temporada: un caramelo dorado que describe como endulzado con luz de sol capturada. El dulce brilla con una intensidad que exhibe directamente, y cuando se acerca a tu nariz, puedes detectar no solo azúcar, sino también un aroma metálico que te recuerda al olor de monedas recién acunadas. Te das cuenta de que estás presenciando una de las ironías más crueles del mundo medieval, los momentos de mayor alegría para los niños. Esos pequeños lujos dulces que hacían que la dureza de la vida fuera momentáneamente olvidada. Eran también los momentos en que se les administraban las dosis más concentradas de veneno. Los dulces medievales no eran solo golosinas. Eran pequeñas obras de arte tóxicas que convertían la felicidad infantil en un síntoma de envenenamiento progresivo. El día se está desvaneciendo y decides buscar algo que calme tu estómago después de todo lo que has presenciado. Te diriges hacia un puesto donde un comerciante anuncia orgullosamente sus quesos, curados según tradiciones ancestrales. El olor que emana de su puesto es intenso, una mezcla compleja de fermentación que va desde lo meramente fuerte hasta algo que hace que tu nariz se arrugue involuntariamente
Pero lo que más te llama la atención es cómo los clientes más adinerados parecen gravedar, específicamente a los quesos que huelen peor y se ven más inhabitables. ¿Recuerdas cómo los dulces más coloridos eran los más tóxicos en el mundo de los quesos medievales? La lógica era aún más perversa mientras más repulsivo se veía un queso. Más caro era y más se consideraba una delicadeza reservada para paladares sofisticados. Lo que estás a punto de descubrir es que la aristocracia medieval había desarrollado un gusto por productos lácteos que cualquier sistema digestivo moderno rechazaría instantáneamente. Te acercas a observar la selección y lo primero que notas es un queso de aspecto particularmente ominoso. Su superficie está cubierta de lo que parece pelusa verde negra que se mueve ligeramente con la brisa. Y hay pequeñas manchas amarillentas que gotean un líquido viscoso. El comerciante nota tu fascinación y se acerca con orgullo evidente. El queso de las cuevas profundas. Dice, curado durante 2 años en condiciones perfectas. Lo que no te dice es que esas condiciones perfectas incluían el almacenamiento en cuevas donde los murciélagos defecaban regularmente sobre los quesos, añadiendo capas de bacterias y parásitos que creaban sabores complejos que los nobles habían aprendido a apreciar. Los historiadores han documentado que algunos de los quesos más caros de la época contenían niveles de patógenos que habrían sido letales para cualquier persona. Sin exposición gradual, observas otro queso que parece estar literalmente vivo, pequeños gusanos blancos que se mueven visiblemente a través de agujeros en su superficie, y el queso en sí tiene una textura que pulsa ligeramente, como si respirara. El comerciante explica con entusiasmo que este es queso con vida propia, donde los gusanos no son una contaminación sino una característica deseada que mejora la digestión y añade proteínas valiosas. Los gusanos del queso no eran accidentales. Los queseros medievales deliberadamente exponían sus productos a moscas específicas cuyas larvas creaban túneles que permitían una fermentación más compleja. Pero estos mismos gusanos a menudo levaban parásitos intestinales que causaban infecciones crónicas en los consumidores. Los síntomas: dolor abdominal constante, pérdida de peso, episodios de delirio, eran considerados signos de refinamiento gastronómico en las cortes nobles. Una curiosidad particularmente repugnante que los registros palatinos revelan es que algunos nobles competían para ver quién podía tolerar los quesos más vivos o bordinten. Había banquetes especiales donde el plato principal eran quesos tan infestados de gusanos y moho tóxico que comerlos se había convertido en una especie de deporte extremo medieval. Los historiadores aún discuten si la preferencia noble por quesos podridos era genuina o simplemente una forma de demostrar estatus a través del consumo de productos que solo los muy ricos podían permitirse desperdiciar al enfermarse por ellos. Te señalan hacia otro queso que parece haber desarrollado su propio ecosistema. Hay diferentes tipos de moho creciendo en capas, desde verde brillante hasta negro aterciopelado, y el olor es tan penetrante que literalmente hace que tus ojos lagrimeen. Queso de los monasterios, explica el comerciante. Los monjes lo bendicen mientras cura. La realidad era que muchos monasterios medievales habían desarrollado técnicas de curado que involucraban exponer los quesos a condiciones específicamente diseñadas para promover el crecimiento de mohos que hoy sabemos son altamente tóxicos. Los monjes, en su búsqueda de crear alimentos que durarán a través de los largos inviernos, habían accidentally creado algunos de los productos lácteos más peligrosos de la historia humana. Pero lo más escalofriante era el queso de luto, una especialidad que se preparaba específicamente para funerales de personas importantes. Este queso se curaba en criptas,
donde se exponía no solo a las bacterias normales de la descomposición, sino también a los gases y microorganismos asociados con cuerpos humanos en descomposición. El resultado era un producto que tenía un sabor tan intenso que se decía que conectaba a los vivos con los muertos. Observas cómo un cliente elegantemente vestido compra un trozo de este hueso de luto y lo come inmediatamente, con una expresión de éxtasis casi religioso en su rostro. Sus labios se han vuelto ligeramente azules, y hay una cualidad vidriosa en sus ojos que sugiere que los compuestos tóxicos del hueso ya están afectando su sistema nervioso. Una técnica especialmente macabra que algunos queseros desarrollaron era el queso de sangre, donde se añadía sangre humana fresca al proceso de curado. Se creía que esto no solo mejoraba el sabor, sino que también transfería las virtudes de la persona que había donado la sangre al queso. Los queseros más exitosos mantenían listas de donantes premium, personas jóvenes y saludables cuya sangre era considerada particularmente valiosa. Te das cuenta de que en el mundo medieval, la corrupción alimentaria no era un accidente o una consecuencia de la pobreza. En el caso de los quesos, era una característica deliberadamente cultivada que representaba el pináculo del refinamiento culinario. Los productos, más caros y prestigiosos, eran precisamente aquellos que cualquier sistema digestivo sensato rechazaría instantáneamente. A medida que la tarde se desvanece, los olores del mercado de pescado se vuelven más pronunciados, levados por una brisa que parece concentrar todos los aromas marinos en una sola ráfaga penetrante. Te diriges hacia los puestos de pescado, donde vendedores con delantales manchados de escamas y algo más oscuro están gritando sobre la frescura del día. Pero hay algo en esos gritos que suena demasiado desesperado, demasiado insistente, como si estuvieran tratando de convencerte de algo que tu nariz ya está rechazando instintivamente. ¿Recuerdas cómo los queseros convertían la putrefacción en una delicadeza? Los pescaderos medievales habían elevado el arte del engano aromático a niveles que harían que los maestros del maculaje modernos se rindieran en admiración. Lo que estás a punto de presenciar son técnicas de preservación y presentación de pescado que transformaban productos en completa descomposición en manjares aparentemente frescos. Te acercas al primer puesto y inmediatamente notas algo extraño. Todos los pescados tienen los ojos extrañamente brillantes y claros, como si acabaran de ser sacados del agua. Pero hay un olor subyacente que sugiere que estos pescados han visto mayores días. Hace varias semanas, el pescadero, un hombre curtido con manos que muestran manchas permanentes de colores que van del amarillo al verde oscuro, está aplicando algo de un frasco pequeño a los ojos de los pescados. Lo que estás observando es la aplicación de una mezcla de mercurio y aceite de balena que hace que los ojos de pescado muerto brillan como si estuvieran frescos. Los pescaderos medievales habían descubierto que los compradores juzgaban la frescura del pescado principalmente por la claridad de los ojos. Así que desarrollaron técnicas para mantener esa apariencia mucho tiempo después de que el pescado había comenzado su proceso de descomposición. Observas más de cerca y notas que las branquias del pescado también tienen un color rojo intenso que parece demasiado vibrante para ser natural. El pescadero está aplicando una mezcla de sangre fresca de origen dudoso mezclada con pigmentos rojos minerales para mantener ese color que los clientes asociaban con pescado recién capturado, pero debajo de esa fachada colorida puedes detectar el inconfundible olor dulzón de la descomposición. Los historiadores han documentado que muchos pescaderos medievales mantenían laboratorios de frescura
en los sótanos de sus tiendas, donde desarrollaban mezclas, cada vez más sofisticadas, de químicos, pigmentos y perfumes diseñados para ocultar el hecho de que estaban vendiendo pescado que había estado muerto durante semanas. Una técnica particularmente ingeniosa era el pescado reconstructivo, donde pescados que estaban tan descompuestos que se desmoronaban al tocarlos se reparaban usando una mezcla de cola hecha de huesos de pescado hervidos, cedrin finos y pigmentos naturales. El resultado era pescado que se veía entero y fresco, pero que era esencialmente una escultura hecha de desechos orgánicos y adhesivos tóxicos. Te mueves hacia otro puesto donde el pescadero está trabajando con algo que claramente había sido un pescado grande, pero que ahora parece más bien una obra de arte abstracta hecha de parches multicolores. Está aplicando cuidadosamente diferentes tintes y ungüentos a diferentes secciones del pescado, como un artista trabajando en un lienzo particularmente desafiante. Los historiadores aún discuten si los compradores medievales realmente creían que estaban adquiriendo pescado fresco, o si existía un entendimiento tácito de que estaban participando en una ficción elaborada donde todos fingían que el pescado podrido disfrazado era aceptable mientras mantuviera ciertas apariencias superficiales. Una curiosidad especialmente macabra era la práctica de pescado de temporada, donde pescados que habían estado almacenados durante meses se actualizaban estacionalmente con diferentes aromas y colores para hacerlos apropiados para diferentes épocas del año. El pescado de invierno se trataba con especias calientes para ocultar el olor a descomposición, mientras que el pescado de verano se perfumaba con esencias florales. Observas a una mujer elegante que está examinando cuidadosamente un pescado particularmente grande. El pescadero le asegura que fue capturado esta madrugada en aguas cristalinas. Pero tú puedes ver claramente que el pescado ha sido tan extensamente mejorado con químicos pigmentos que es imposible determinar qué especie era originalmente, mucho menos cuando murió. Una práctica particularmente siniestra que algunos pescaderos especializados desarrollaron era el pescado medicinal, donde pescados en avanzado estado de descomposición se presentaban como teniendo propiedades curativas especiales. Se vendían a precios premium a personas enfermas, con la promesa de que los aceites especiales que el pescado había desarrollado durante su proceso de curación tendrían efectos terapéuticos. La mujer compra el pescado y se aleja, aparentemente satisfecha con su compra. Pero tú notas que el pescadero inmediatamente lava sus manos en una solución que huele fuertemente a vinagre y algo más químico, sugiriendo que incluso él no quiere exposición prolongada a los productos que vende. Te das cuenta de que has presenciado otra variación del tema central de la alimentación medieval, la transformación sistemática de productos peligrosos o completamente incomibles en mercancías aparentemente deseables a través del uso liberal de química tóxica y técnicas de presentación que priorizan la apariencia sobre cualquier consideración de seguridad o nutrición real. La noche se acerca y decides buscar algo simple y básico. Leche fresca para calmar tu estómago después de todo lo que has presenciado. Te diriges hacia una esquina donde una mujer mayor está vendiendo leche de jarras de barro y, rodeada de niños que esperan ansiosamente su ración diaria, el escenario parece reconfortantemente normal después de todo lo que has visto. Pero hay algo en la consistencia de la leche demasiado aguada, con un color que no es exactamente blanco que deja de dudar. ¿Recuerdas cómo los pescaderos transformaban la putrefacción en frescura?
Aparente los lecheros medievales habían desarrollado un arte igualmente sofisticado: hacer que la leche diluida, contaminada y a menudo peligrosa, pareciera rica, cremosa y nutritiva. Lo que estás a punto de descubrir es que algo tan básico como la leche ejerce el símbolo universal de pureza e inocencia. Se había convertido en uno de los productos alimenticios más adulterados y potencialmente mortales del mundo medieval. Observas cómo la lechera vierte leche en una jarra pequeña para un niño. Pero notas que antes de servir, añade algo de una botella que mantiene discretamente oculta detrás de las jarras más grandes. El líquido que añade es transparente pero ligeramente viscoso. Y cuando se mezcla con la leche, le da una apariencia más espesa y cremosa. Lo que no sabes es que está añadiendo una mezcla de agua, harina cruda y, en algunos casos, yeso molido para dar la impresión de que la leche está menos diluida de lo que realmente está. La práctica de estirar la leche era universal entre los lecheros medievales. La leche pura era demasiado valiosa para venderla sin adulterar. Especialmente en las ciudades donde la demanda superaba enormemente la oferta. Un lechero típico podía convertir una jarra de leche real en 3 o 4 jarras de producto vendible simplemente añadiendo agua y varios mejoradores. Pero el agua que se usaba para diluir la leche rara vez era limpia. Los lecheros la obtenían de pozos urbanos que a menudo estaban contaminados con desechos humanos, o directamente de ríos que servían como cloacas abiertas para las ciudades. El resultado era que la leche fresca often contenía más bacterias peligrosas que nutrientes útiles. Los historiadores han documentado que los cólicos infantiles, que eran extraordinariamente comunes en las ciudades medievales, a menudo eran causados por el consumo regular de leche contaminada. Pero como los síntomas tardaban horas o días en aparecer, rara vez se hacía la conexión entre la leche y la enfermedad. Te acercas más y observas que la lechera está preparando un tipo especial de leche que anuncia como leche de fuerza para niños débiles. Esta leche tiene un color ligeramente amarillento y una consistencia más espesa. Lo que no puedes ver es que ha añadido yemas de huevo crudas, a menudo de huevos que ya no estaban frescos, y una mezcla de polvos que incluía huesos molidos de animales. Una curiosidad particularmente perturbadora era la leche de luto. Un producto especializado que se vendía a familias que habían perdido recientemente a un bebé. Esta leche se enriquecía con cenizas de huesos humanos y se creía que ayudaba a las madres en duelo así y purificar su tristeza a través de la nutrición espiritual. Por supuesto, las cenizas humanas añadían una carga tóxica significativa a un producto que ya era peligroso. Los historiadores aún discuten si las altas tasas de mortalidad infantil en las ciudades medievales se debían principalmente a enfermedades, desnutrición o envenenamiento gradual por productos lácteos contaminados. La evidencia sugiere que probablemente era una combinación de todos estos factores. Con la leche adulterada jugando un papel más significativo del que se reconocía en ese momento. Observas a otro vendedor que está preparando mantequilla fresca en un barril de madera. Pero el color de la mantequilla es extrañamente uniforme. Demasiado amarillo. Demasiado consistente y hay un olor ligeramente rancio que sugiere que esta mantequilla ha visto mejores días. El vendedor está añadiendo algo que parece ser colorante amarillo para darle a la mantequilla rancia esa apariencia dorada que los clientes asociaban con frescura. La mantequilla medieval often se hacía con leche que ya había comenzado a agriarse.
y luego se mejoraba con sal en exceso para ocultar el sabor de la descomposición. Pero la sal que se usaba often contenía impurezas significativas, incluyendo metales pesados y otros minerales que añadían su propia carga tóxica al producto final. Una técnica especialmente siniestra que algunos lecheros desarrollaron era la mantequilla medicinal, donde mantequilla que había estado almacenada durante meses y había desarrollado moho significativo se presentaba como teniendo propiedades curativas especiales. Esta mantequilla se vendía a precios premium a personas enfermas, con promesas de que los cultivos especiales que había desarrollado ayudarían con diversos problemas digestivos. Observas a una madre joven comprando leche para su bebé. La lechera le asegura que es pura como la nieve de montaña. Pero tú puedes ver claramente que la leche tiene pequeñas partículas flotando en ella y un color que está más cerca del gris que del blanco. La madre paga sin cuestionar, confiando en que está dando a su hijo la nutrición que necesita. Te das cuenta de que has presenciado otra iteración del patrón central productos que deberían representar lo más básico y confiable de la nutrición humana. Leche materna, el primer alimento de la vida, habían sido transformados en vectores de enfermedad y muerte a través de prácticas comerciales que priorizaban las ganancias sobre la supervivencia humana más básica. La oscuridad finalmente ha llegado, pero las actividades del mercado no se detienen. Las antorchas y velas crean un ambiente aún más ominoso, donde las sombras danzantes ocultan tanto como revelan. Te diriges hacia un área donde puedes oler algo que parece prometedor. Especias y hierbas aromáticas que podrían añadir sabor a toda la comida cuestionable que has visto. Pero a medida que te acercas, te das cuenta de que incluso en este reino de los condimentos, las reglas normales de seguridad alimentaria han sido completamente abandonadas. Novedad. ¿Recuerdas cómo la leche más pura estaba contaminada con los peores elementos? Los condimentos y salsas medievales llevaban esta lógica perversa hasta su conclusión. Más mortífera productos diseñados específicamente para mejorar el sabor de la comida contenían algunos de los ingredientes más tóxicos ya más utilizados en la cocina humana. Te detienes frente a un puesto donde un comerciante de aspecto exótico está mezclando lo que anuncia como la salsa de los dioses. Una preparación roja brillante que promete transformar cualquier carne rancia en un manjar digno de reyes. Observas fascinado mientras añade ingredientes de varios frascos pequeños, cada uno etiquetado en idiomas que no puedes leer pero con símbolos que de alguna manera te parecen ominosos. El primer frasco contiene un polvo rojo intenso que brilla con una luminosidad casi sobrenatural a la luz de las antorchas. Es cinabrio molido, sulfuro de mercurio, que no solo le daba a las salsas un color rojo espectacular, sino que también añadía lo que los cocineros medievales describían como un sabor metálico divino, que realzaba todos los otros sabores. Por supuesto, el cinabrio también causaba envenenamiento por mercurio, pero los efectos tardaban meses en manifestarse completamente. El segundo ingrediente viene de un frasco que el comerciante maneja con especial cuidado, usando una cuchara de madera y larga para evitar el contacto directo. Es arsénico blanco molido, que se añadía a las salsas, no solo como conservante, sino porque tenía la propiedad única de intensificar todos los demás sabores de una manera que los paladares medievales encontraban irresistible y los historiadores han encontrado evidencia de que muchas salsas medievales contenían concentraciones de arsénico que habrían sido letales en una sola porción para una persona moderna. Pero los paladares medievales se habían acostumbrado gradualmente a niveles de toxicidad que les permitían sobrevivir temporalmente a dosis que deberían haber sido inmediatamente fatales.
Una curiosidad, particularmente macabra era, que algunos cocineros especializados preparaban, lo que llamaban salsas de despedida. Condimentos especialmente potentes que se servían en banquetes de personas que estaban muriendo de vejez o enfermedad. Estas salsas contenían concentraciones extra altas de ingredientes tóxicos porque se asumía que las personas que las consumían no vivirían lo suficiente para sufrir los efectos a largo plazo. Los historiadores aún discuten si estos salsas de despedida eran una forma primitiva de eutanasia compasiva o simplemente otra manifestación de la indiferencia medieval hacia la seguridad alimentaria. Observas cómo el comerciante añade el tercer ingrediente, un líquido viscoso y amarillento de un frasco marcado con calaveras. Es una mezcla de bilis animal fermentada y aceite de víbora, que se creía que no solo mejoraba el sabor, sino que también tenía propiedades afrodisíacas. El olor que se levanta cuando se añade a la mezcla es tan penetrante que varias personas se alejan cubriendo sus narices. Pero el ingrediente más perturbador viene. Al final, el comerciante saca un frasco pequeño que contiene un polvo que parece moverse por sí solo en la luz vacilante de las antorchas. Son esporas de hongos venenosos molidos, específicamente Amanita phalloides, el hongo de la muerte, que se añadían a las salsas porque creaban un sabor umami intenso que ningún otro ingrediente podía replicar. Una técnica especialmente siniestra que algunos salseros desarrollaron era la creación de salsas graduadas, donde diferentes versiones de la misma salsa contenían diferentes niveles de toxicidad dependiendo del estatus social del cliente. Los nobles reciben versiones con concentraciones más altas de ingredientes exóticos y peligrosos, mientras que los plebeyos reciben versiones diluidas que eran marginalmente menos letales. Te mueves hacia otro puesto donde una mujer está preparándolo, que anuncia como condimento de longevidad. Observas mientras mezcla lo que parece una variedad de hierbas normales, pero notas que varias de ellas tienen colores y texturas que no parecen naturales. Está usando digital data lera que contiene glucósidos cardíacos que pueden causar arritmias fatales, mezclado con belladona, que causa alucinaciones y eventualmente parálisis respiratoria. La ironía de llamar condimento de longevidad a una mezcla de plantas mortalmente venenosas no se perdía en algunos observadores medievales. Había registros de cocineros que desarrollaban versiones honestas de estas salsas, donde realmente intentaban crear productos que fueran nutritivos en lugar de tóxicos. Pero estos productos eran considerablemente más caros y encontraban menos demanda que las versiones envenenadas. Una curiosidad particularmente perturbadora era que algunos de estos condimentos se exportaban a otros países como especialidades exóticas, creando un comercio internacional de salsas tóxicas, donde diferentes culturas intercambiaban sus métodos más creativos de envenenamiento culinario. Observas a un cliente elegante que compra una jarra grande de una salsa particularmente colorida y aromática. El vendedor le explica cuidadosamente las instrucciones de uso, que incluyen nunca usar más de una cucharada pequeña por comida y nunca servirla a niños menores de 10 años. Estas precauciones revelan que incluso los vendedores sabían exactamente qué tan peligrosos eran sus productos. Henry, ¿te das cuenta de que los condimentos medievales representaban quizás la perversión más completa de la lógica alimentaria, productos diseñados específicamente para hacer que la comida fuera más placentera y apetitosa habían sido convertidos en sistemas de envenenamiento sofisticados que transformaban cada comida en un acto de autodestrucción gradual? Has pasado horas recorriendo los mercados y tabernas de la gente común, pero ahora la noche te eleva hacia un distrito completamente diferente. Las calles se vuelven más amplias. Los edificios
más elegantes. Y puedes escuchar el sonido de música refinada que emerge de ventanas iluminadas por candelabros costosos. Te acercas a una mansión, donde claramente se está llevando a cabo un banquete noble. Y las ventanas abiertas te permiten observar por una esquina que parece sacada de un cuento de hadas misas. Largas cubiertas con manteles bordados. Vailas que brillan como oro. Y comida presentada de maneras que son verdaderas obras de arte visual. ¿Recuerdas cómo los condimentos más aromáticos contenían los venenos más mortales en los banquetes de la nobleza medieval? Esta lógica perversa alcanzaba su expresión más refinada y letal. Lo que estás a punto de presenciar es cómo la riqueza y el poder no protegían a las personas del envenenamiento alimentario. Al contrario, los hacían víctimas de formas de intoxicación más sofisticadas y letales que cualquier cosa que hubiera experimentado la gente común. Desde tu posición en la calle, puedes observar cómo los sirvientes traen plato tras plato de comida que brilla y resplandece bajo la luz de docenas de velas. Pero hay algo en esa luminosidad que no parece natural. Los colores son demasiado vibrantes, demasiado metálicos, como si los alimentos estuvieran cubiertos con una sustancia que los hace brillar desde adentro. Lo que estás presenciando es el uso liberal de vagilas, hechas con aleaciones de plomo y estaño, decoradas con pigmentos a base de mercurio y arsénico. Los nobles medievales valoraban especialmente las vagilas que hacían que la comida se viera más elegante, sin darse cuenta de que cada bocado absorbía cantidades significativas de metales pesados de los platos. Copas y utensilios que usaban. Observas cómo un noble, elegantemente vestido, levanta una copa de vino que brilla con un resplandor dorado casi sobrenatural. La copa en sí está hecha de una aleación que contiene plomo para darle peso y elegancia, mientras que el vino ha sido mejorado con partículas de oro real para hacerlo brillar. Por supuesto, esas partículas de oro están mezcladas con otros metales menos preciosos, incluyendo mercurio y plomo, que se añaden para estirar el oro costoso. Los historiadores han documentado que los nobles medievales a menudo mostraban síntomas de envenenamiento por metales pesados que eran significativamente más severos que los de la gente común, precisamente porque sus vagilas más elegantes eran también más tóxicas. Los síntomas: irritabilidad extrema, paranoia, temblores y eventualmente demencia, eran often interpretados como signos de refinamiento aristocrático o sensibilidad artística. Una práctica particularmente macabra era el uso de cubiertos de estatus, donde diferentes nobles usaban utensilios hechos con diferentes aleaciones tóxicas, dependiendo de su rango social. Los duques usaban cubiertos con alto contenido de plomo. Los condes usaban aleaciones con mercurio, y así sucesivamente. Esto creaba una jerarquía de envenenamiento donde el estatus social se correlacionaba directamente con el nivel de toxicidad de la vajilla. Te acercas más a la ventana y puedes ver los platos principales del banquete. Hay un cisne asado que ha sido decorado con joyas de oro que cubren completamente su superficie, creando un efecto visual espectacular. Pero esas joyas de oro han sido adheridas usando un pegamento hecho con mercurio y clara de huevo, creando una superficie que no solo es sino que también se descama en pequeñas partículas, que se mezclan directamente con la carne. Los historiadores aún discuten si los cocineros nobles eran conscientes de los riesgos de salud asociados con estas técnicas de presentación elaboradas. Pero la evidencia sugiere que muchos sí sabían que estaban creando comida que era hermosa pero peligrosa,
y simplemente habían decidido que la impresión visual valía los riesgos para la salud. Una curiosidad especialmente perturbadora era la práctica de platillos de prueba, donde los nobles más paranoides hacían que sirvientes especiales probaran cada plato antes de que se sirviera a la mesa principal. Pero estos catadores a menudo desarrollaban tolerancia a las toxinas regulares, lo que significaba que podían sobrevivir a niveles de envenenamiento que seguían siendo peligrosos para los nobles que comían ocasionalmente. Observas cómo se sirve un plato que parece estar literalmente en llamas. Hay pequeñas llamas azules danzando sobre la superficie de lo que parece ser carne cubierta con una salsa brillante. Lo que no puedes ver es que esas llamas son causadas por alcohol de alta graduación que ha sido mezclado con pólvora fina, creando un efecto pirotécnico que añade partículas de sulfuro y otros químicos directamente a la comida. Una técnica especialmente siniestra que algunos cocineros nobles desarrollaron era el banquete de los elementos, donde diferentes platos representaban tierra, aire, fuego y agua, pero cada elemento se lograba usando sustancias que eran letalmente tóxicas. El aire se creaba usando gases de mercurio, el fuego usando fósforo, y así sucesivamente. La comida noble medieval no era solo una expresión de riqueza, era una forma de arte tóxica donde la belleza visual y la sofisticación culinaria se lograban a través del uso sistemático de los materiales más peligrosos disponibles. Los nobles no estaban comprando seguridad alimentaria con su riqueza, estaban comprando formas más elegantes y costosas de envenenarse a sí mismos. Observas cómo los invitados al banquete comen con obvio placer, sin tener idea de que cada bocado los está acercando más a una muerte lenta pero inevitable por envenenamiento crónico por metales pesados. Sus risas y conversaciones animadas crean una banda sonora surrealista, para lo que es esencialmente una escena de suicidio colectivo de cámara lenta. Decides alejarte del distrito noble y buscar algo más familiar. Te diriges hacia el área donde las tabernas más populares están ubicadas, atraído por los sonidos de voces ásperas, risas fuertes y el choque constante de jarras de barro. Pero a medida que te acercas a la entrada de una taberna particularmente concurrida, el olor que emerge no es solo cerveza y sudor humano. Hay algo más profundo, más siniestro, una mezcla de grasa quemada, humo acre y algo orgánico que se está descomponiendo lentamente. ¿Recuerdas cómo los nobles se envenenaban con vagilas elegantes? Las cocinas de las tabernas medievales representaban el otro extremo del espectro, envenenamiento masivo a través de la negligencia absoluta y condiciones que harían que los peores restaurantes modernos parecieran laboratorios estériles. Lo que estás a punto de presenciar son las condiciones reales donde se preparaba la comida para la mayoría de la población urbana medieval. Empujas la puerta de madera pesada y el ambiente te golpea como una pared física. El aire está tan espeso con humo, vapor y olores corporales que, literalmente, puedes sentir cómo se adhiere a tu piel y ropa. Pero lo que me perturba es el ruido que viene de la cocina. No solo el chisporroteo normal de la comida cocinándose, sino también sonidos que parecen más orgánicos, más vivos de lo que deberían ser. Te abres camino hacia la parte trasera de la taberna, donde puedes ver la cocina a través de una abertura en la pared. Lo que observas desafía toda lógica culinaria. Hay una ola enorme, negra por años de uso sin limpieza, donde algo está burbujeando que parece más bien un experimento alquímico fallido que comida para consumo humano. La superficie del líquido está cubierta con una espuma grisácea, que se mueve y pulsa como si estuviera viva. El cocinero, un hombre corpulento con delantal,
tan manchado que es imposible determinar su color original, está añadiendo ingredientes a la bola con una despreocupación que te resulta aterradora. Toma trozos de carne de un barril donde has estado sentado tanto tiempo que ha desarrollado su propio ecosistema. Puedes ver moscas entrando y saliendo, y una capa viscosa en la superficie, que sugiere que el proceso de descomposición está bien avanzado. Los historiadores han documentado que las cocinas de taberna medievales often operaban con la misma ola durante meses sin limpiarla completamente. El guiso perpetuo era una institución, donde simplemente se añadían nuevos ingredientes, y lo que quedaba del día anterior, creando un caldo que acumulaba bacterias, parásitos y toxinas durante periodos que podían extenderse durante estaciones completas. Pero lo más escalofriante es lo que observas en los rincones de la cocina. Hay ratas, no una o dos, sino docenas, corriendo libremente entre los ingredientes y utensilios. Algunas están tan acostumbradas a la presencia humana que ni siquiera huyen cuando el cocinero se mueve cerca de ellas. Y ocasionalmente, notas que el cocinero simplemente incorpora una rata que ha caído accidentalmente en la ola, tratándola como si fuera simplemente otro ingrediente. Una práctica especialmente repugnante que las investigaciones históricas han revelado era el uso de carne de oportunidad. Cualquier animal muerto que apareciera cerca de la taberna, independientemente de la causa de muerte o el tiempo que hubiera estado muerto, gatos, perros, ratas grandes, incluso ocasionalmente caballos que habían colapsado en la calle. Todo encontraba su camino a las olas de la taberna. Los historiadores aún discuten si los clientes de las tabernas medievales eran conscientes de estas prácticas o si simplemente habían desarrollado tal tolerancia a la comida contaminada que podían sobrevivir a niveles de intoxicación que serían inmediatamente fatales para sistemas digestivos modernos. También observas cómo el cocinero usa el mismo cuchillo, sin limpiarlo, para cortar carne podrida, vegetales mojosos y algo que parece pescado pero que tiene un color que no existe en la naturaleza. Cada corte contamina cruzadamente todos los ingredientes con las bacterias y toxinas de los demás, creando un caldo de cultivo de patógenos que se multiplican exponencialmente con cada nueva adición. La grasa que se usa para cocinar viene de un caldero que claramente no ha sido cambiado en semanas. La superficie está cubierta con una costra negra, y cuando el cocinero la remueve para usar la grasa de abajo, puedes ver que la grasa líquida tiene un color verdoso que sugiere que está en proceso de descomposición activa. El olor que se levanta cuando la usa es tan penetrante que varios clientes en las mesas cercanas se alejan instintivamente. Una curiosidad particularmente macabra era que algunas tabernas desarrollaron especialidades de la casa que específicamente utilizaban ingredientes y que estaban demasiado descompuestos para usarse de maneras normales. Guiso de sótano era un plato hecho específicamente con carne que había estado almacenada en condiciones humedosas que desarrollaba sabores únicos y que algunos clientes llegaban a probar a feria. Te das cuenta de que los clientes regulares de la taberna han desarrollado una tolerancia casi sobrehumana a condiciones que deberían causar envenenamiento alimentario inmediato. Sus sistemas digestivos se han adaptado a niveles de contaminación que representan esencialmente una forma diferente de existencia biológica. Están viviendo en simbiosis con bacterias y parásitos que serían letales para cualquier persona con un sistema inmune normal. Observas cómo se sirve la comida. El mismo cucharón se usa para servir de la ola principal.
luego para remover los desperdicios en el suelo, luego de vuelta a la ola sin ningún proceso de limpieza intermedio. Los platos. Si se pueden llamar platos a estos trozos de madera manchados permanentemente, never se lavan. Simplemente se limpian con trapos que están más sucios que los platos mismos. La cocina de taberna medieval representaba quizás la expresión más pura de la lógica alimentaria de supervivencia. Mantener a las personas lo suficientemente alimentadas para que pudieran trabajar otro día, sin ninguna consideración por la calidad nutricional o la seguridad a largo plazo. Era alimentación industrial en su forma más cruda y honesta. Un sistema diseñado para procesar desperdicios orgánicos en calorías consumibles, e.t. independientemente de las consecuencias para la salud humana. Sales de la taberna con el estómago revuelto y decides buscar aire fresco lejos de las cocinas urbanas. Te diriges hacia las afueras de la ciudad, donde los olores del mercado y las tabernas se desvanecen gradualmente, reemplazados por algo que esperabas que fuera más limpio y natural. Pero a medida que te acercas a lo que parece ser un área de almacenamiento de alimentos, graneros, bodegas y cobertizos, y te das cuenta de que incluso aquí, lejos del caos urbano, la comida está siendo sometida a procesos que desafían toda lógica de preservación segura. ¿Recuerdas cómo las cocinas de taberna convertían la negligencia en un sistema de alimentación? Los métodos de conservación medievales llevaban esta misma lógica hasta su conclusión, más extrema técnicas, diseñadas específicamente para hacer que la comida durara el mayor tiempo posible, sin importar lo que esas técnicas le hicieran a la comida o a las personas, que eventualmente la consumirían. Te acercas al primer edificio, un granero grande donde puedes escuchar actividad en el interior. A través de las rendijas en las paredes de madera, observas a varios trabajadores procesando lo que parece ser carne para almacenamiento a largo plazo. Pero hay algo en sus movimientos. La forma como manejan la carne con herramientas largas en lugar de sus manos. La manera como se cubren las narices con trapos, que sugiere que están trabajando con algo significativamente más peligroso que carne normal. Lo que estás presenciando es el proceso de creación de lo que los medievales llamaban carne eternal. Carne tratada con una combinación de sal, nitrato de potasio, más sinistramente, arsénico y mercurio para crear un producto que podía durar años sin descomposición visible. Por supuesto, este proceso también convertía la carne en algo que era técnicamente comestible pero biológicamente tóxico. Observas cómo los trabajadores sumergen grandes piezas de carne en barriles llenos de una solución que huele tan fuerte que puedes detectarla incluso desde fuera del edificio. La solución es una mezcla de salmuera superconcentrada vinagre industrial y una variedad de minerales tóxicos que no solo preservan la carne sana, que la saturan con compuestos que harían que cada bocado fuera una dosis de envenenamiento gradual. Los historiadores han documentado que algunos de estos métodos de preservación creaban carne que podía durar décadas sin descomponerse, pero que también contenía niveles de toxinas que se acumulaban en el cuerpo humano hasta alcanzar concentraciones letales después de meses o años de consumo regular. Una técnica particularmente siniestra era el curado profundo, donde la carne se enterraba en mezclas de sal y minerales tóxicos durante meses, permitiendo que los químicos penetraran completamente cada fibra. El resultado era carne que tenía una apariencia y textura casi cristalina, pero que era esencialmente un producto químico sólido con forma de alimento. Te mueves hacia otro edificio donde puedes ver que están procesando granos, pero inmediatamente notas que algo está muy mal. Los granos tienen colores que van desde morado oscuro hasta verde brillante, y hay una cualidad viscosa en su superficie que sugiere que están cubiertos con algo que no debería estar allí. Los trabajadores
están mezclando estos granos de colores anormales con granos de apariencia más normal, creando mezclas que ocultan la contaminación obvia. Lo que estás observando es el proceso de mejoramiento de granos que habían desarrollado hongos tóxicos durante el almacenamiento, en lugar de descartar los granos contaminados. Los procesadores medievales habían desarrollado técnicas para mezclarlos con granos buenos en proporciones que diluían la toxicidad a niveles que no causaban muerte inmediata, pero que seguían siendo peligrosos para el consumo a largo plazo. Los historiadores aún discutan si el ergotismo, una condición causada por el consumo de granos infectados con hongos del ergot, era tan común en la población medieval que se había vuelto una parte normal de la experiencia humana, con síntomas que incluían alucinaciones, convulsiones y eventualmente muerte. Una curiosidad especialmente macabra era que algunos procesadores desarrollaron lo que llamaban granos de visión. Granos deliberately infectados con hongos psicoactivos, que se vendían a precios premium a personas que buscaban experiencias espirituales o medicinales. Por supuesto, la línea entre una experiencia espiritual y envenenamiento por hongos era extremadamente delgada. Te acercas a un tercer edificio o donde el olor que emerge es tan penetrante que literalmente te hace retroceder varios pasos a través de una ventana abierta. Puedes ver que están procesando lo que parece ser pescado, pero el color y la textura sugieren que este pescado ha estado muerto durante semanas o posiblemente meses. Los trabajadores están aplicando capas de sal, pero también están añadiendo algo más. Un polvo blanco que reconoces como similar a lo que viste en las panaderías. Este es el proceso de momificación alimentaria, donde el pescado se trata con una combinación de sal, yeso molido y compuestos de mercurio para crear un producto que se mantiene técnicamente preservado indefinidamente, pero que también se convierte en una concentración tóxica de químicos industriales con forma de comida. Una práctica particularmente repugnante era el pescado de gerencia, donde pescado que había sido preservado por años se pasaba de generación en generación como una especie de reliquia familiar. Estos pescados desarrollaban colores y texturas que no existían en la naturaleza, pero eran considerados delicadezas especiales que se servían en ocasiones ceremoniales. Te das cuenta de que has descubierto la infraestructura que hacía posible todo lo que habías visto en los mercados urbanos. Estos centros de procesamiento no eran simplemente lugares donde se preservaba comida. Eran laboratorios de transformación química donde productos orgánicos naturales se convertían sistemáticamente en productos tóxicos que mantenían la apariencia de comida pero que funcionaban más como veneno de liberación lenta. Los métodos de conservación medieval representaban quizás la perversión más completa de la lógica alimentaria, técnicas que successfully hacían que la comida durara indefinidamente, pero only al costo de convertirla en algo que era fundamentalmente peligroso para el consumo humano. Era un sistema de supervivencia que garantizaba la disponibilidad de comida a largo plazo, pero que también garantizaba el envenenamiento gradual de toda la población que dependía de ella. Después de presenciar los horrores de la conservación alimentaria, sientes una sed desesperada que te eleva a buscar la fuente más básica y fundamental de sustento, el agua. Te diriges hacia el pozo principal de la ciudad, donde las mujeres locales vienen a llenar sus jarras diariamente. El escenario parece reconfortantemente normal después de todo lo que has visto. Un simple pozo de piedra con un cubo de madera, rodeado de personas que realizan una de las actividades más básicas de la supervivencia humana. Pero a medida que te acercas,
Hay algo en el olor del agua y en el comportamiento de las personas que te hace dudar. ¿Recuerdas cómo los métodos de conservación convertían comida real en productos tóxicos el agua medieval? Incluso la fuente más pura y natural disponible había sido tan contaminada por las actividades humanas que beber agua se había convertido en una de las formas más eficientes de contraer enfermedades mortales y envenenamiento gradual. Observas cómo una mujer saca agua del pozo y inmediatamente notas que el líquido que emerge no es el transparente, cristalino que esperarías. Tiene un tinte amarillento y una cualidad ligeramente viscosa que sugiere que contiene significativamente más que simplemente H2O. Cuando la mujer la huele antes de beber, hace una muestra sutil que indica que está evaluando no si el agua está limpia, sino qué nivel de contaminación puede tolerar ese día. Lo que no puedes ver, pero que los análisis modernos de pozos medievales han revelado, es que este agua contiene una concentración extraordinaria de bacterias fecales, parásitos intestinales, metales pesados filtrados de las actividades industriales urbanas y una variedad de químicos tóxicos que han sido absorbidos del suelo circundante. Beber esta agua es esencialmente como tomar una dosis diaria de patógenos múltiples. Los historiadores han documentado que las enfermedades transmitidas por agua, disentería, cólera, fiebre tifoidea, eran tan comunes en las poblaciones medievales que se consideraban simplemente parte normal de la existencia humana. La mayoría de las personas vivían en un estado crónico de enfermedad intestinal de bajo nivel que aceptaban como el precio de mantenerse hidratados. Te mueves más cerca y observas que several personas están añadiendo algo a su agua antes de beberla. Una mujer mayor está mezclando un polvo grisáceo que después averiguas que es tierra de alumbre, la misma sustancia tóxica que viste en las panaderías, que se creía que purificaba el agua al hacer que las partículas suspendidas se sedimentaran. Por supuesto, el alumbre también añadía su propia carga tóxica al agua. Una práctica particularmente peligrosa era añadir pequeñas cantidades de mercurio al agua de beber, basándose en la teoría medieval de que el mercurio tenía propiedades purificadoras que matarían los humores malignos en el agua. Esta práctica efectivamente convertía cada sorbo de agua en una dosis de envenenamiento por mercurio. Los historiadores aún discuten si las altas tasas de mortalidad infantil en las ciudades medievales se debían principalmente a enfermedades contagiosas o a envenenamiento crónico por agua contaminada. La evidencia sugiere que probablemente era una combinación mortal de ambos factores. Observas a un hombre que está llenando un barril grande con agua del pozo, pero antes de quedar el barril, añade algo de una botella que mantiene cuidadosamente oculta. El líquido que añade es de color rojizo y tiene un olor que puedes detectar incluso desde donde estás parado. Es una mezcla de vinagre y óxido de hierro que se creía que ayudaba a preservar el agua durante almacenamiento prolongado. Una curiosidad especialmente macabra era la práctica de agua bendita secular, donde el agua se mejoraba añadiendo pequeñas cantidades de sangre humana de personas consideradas particularmente saludables o virtuosas. Se creía que esto transfería las cualidades positivas de esas personas al agua. Pero por supuesto también añadía patógenos de la sangre y riesgo de transmisión de enfermedades. Te das cuenta de que incluso las personas que tenían acceso a pozos privados no estaban mejor protegidas. Observas a un sirviente que está sacando agua de un pozo en el patio de una casa elegante,
pero el agua que emerge tiene un tinte verdoso que sugiere contaminación significativa. Los pozos privados often estaban located cerca de latrinas, establos o áreas de procesamiento de desperdicios, creando contaminación cruzada directa. Una técnica especialmente siniestra que son personas desarrollaron era la filtración mejorada, donde el agua se pasaba a través capas de materiales que se creía que la purificarían. Pero estos materiales often incluían carbón de huesos humanos, arena mezclada with metales pesados molidos y capas de minerales tóxicos que añadían más contaminantes de los que removían. Lo más escalofriante era la realización de que no había alternativa real. El agua era necesaria para la supervivencia, pero toda el agua disponible estaba contaminada en diversos grados. Las personas habían desarrollado una tolerancia a niveles de contaminación que habrían sido inmediatamente fatales para sistemas inmunes modernos. Pero esta tolerancia venía al costo de vivir en un estado constante de nutrición de nivel. Observas a una familia completa, padres y varios niños pequeños, bebiendo de la misma jarra de agua contaminada. Los niños smaller parecen particularmente pálidos y tienen esa cualidad vidriosa en los ojos que has learned to recognize como signo de envenenamiento crónico. Pero no tienen opción. La alternativa a beber agua contaminada no es beber agua limpia, sino morir de deshidratación. Te das cuenta de que el agua medieval representaba quizás la contradicción más fundamental de la supervivencia humana y la sustancia más esencial para la vida se había convertido en uno de los vectores más eficientes de enfermedad y muerte. Era un sistema where mantenerse vivo requería envenenarse gradualmente, y donde la supervivencia a corto plazo garantía problemas de salud a largo plazo que eventualmente serían fatales. Tu búsqueda por encontrar algo seguro para consumir te eleva hacia el distrito comercial, donde los mercaderes extranjeros venden especias y productos exóticos de tierras lejanas. El aire aquí está perfumado con aromas complejos que prometen sabores que podrían transformar incluso la comida más básica en algo especial. Las especias medievales eran más valiosas que el oro y los comerciantes las guardan como tesoros preciosos en cofres cerrados y frascos selados. Pero a medida que observas más de cerca las prácticas de estos comerciantes, te das cuenta de que, incluso en este reino de productos de lujo, la adulteración y el engaño han alcanzado niveles de creatividad macabra. ¿Recuerdas cómo incluso el agua más pura estaba letal y contaminada las especias medievales? Esos productos exóticos que se suponía representaban lo mejor que el comercio mundial podía ofrecer, bien sido subjecto a procesos de adulteración tan extensos que la mayoría de lo que se vendía como especias auténticas contenía más material tóxico que producto real. Te acercas al primer puesto donde un comerciante de apariencia exótica display lo que anuncia como canela verdadera de Ceylon y nada. Los pequeños tubos marrones ciertamente parecen canela, y el aroma es recognizably correct, pero hay algo en la textura y el peso que te resulta sospechoso. El comerciante nota tu interés y te permite examinar la mercancía más de cerca. Pero lo que descubres cuando rompes uno de los tubos es que el interior no es la estructura fibrosa que esperarías de canela real. Lo que estás examinando es corteza de árbol local que ha sido cuidadosamente chapada y tratada con aceites aromáticos para simular canela genuina. El proceso involucra enrolar corteza de cualquier árbol disponible, sumergirla en una mezcla de aceites que incluyen extractos reales de canela mezclados con químicos sintéticos que intensifican el aroma, y luego secarla hasta que adquiera la apariencia correcta. Los historiadores han documentado que hasta el 80% de las especias orientales vendidas en los mercados europeos medievales eran
actually productos locales modified to resemble the expensive imports. Los comerciantes habían developed techniques so sophisticated que incluso buyers experienced often couldn't distinguish entre productos auténticos, falsificaciones elaboradas. Observas otro puesto donde el comerciante está selling lo que claims to be pimienta negra de las Indias. Aquí. Los pequeños granos negros certainly look authentic. Pero when el comerciante accidentally spills some, notices que algunos grains see deformed when hit del ground. Una característica que pimienta real nunca should display. Una examination más cercana revelaría que estos grains de pimienta son actually small balls hechas de una mezcla de harina, pigmento negro y aceites aromáticos that approximate el sabor de pimienta real. El pigmento negro viene from charcoal molido mezclado with lead oxide, creating grains que smell y taste aproximadamente like pimienta pero que contain significant amounts de material tóxico. Una técnica particularmente insidiosa que algunos especieros developed fue el stretching de especias genuinas by mixing them with extenders, que matched la apariencia, pero contenían ingredients completamente different. Real saffron, por ejemplo, often was mixed with safflower petals, que had been dyed with lead-based pigments para achieve la golden color correcta. Los historiadores aún discuten si los comerciantes de especias medievales understood completely las implications tóxicas de sus prácticas de adulteración. Pero evidence suggests que many sabían que estaban selling productos que could be harmful. Yes, simply had calculated que las profits justified los risks. Te mueves toward un puesto donde el comerciante está, grinding lo que claims para ser cloves from Moluccas, pero el powder que emerges from su grinding tiene un color que doesn't match lo que esperarías from genuine cloves. Y el aroma, aunque similar, tiene undertones que suggest other ingredients. Lo que estás witnessing is la creación de clove powder, made primarily from ground tree bark, mezclado con pequeñas amounts de genuine clove dust. I treated con chemical compounds que simulate el distinctive aroma. El resultado es un product que tastes approximately correct, pero que contains high levels de tannins y other compounds que pueden be toxic and large quantities. Una práctica especial, mente dangerous fue la creación de warming spices que were supposed para have medicinal properties. Estas mixtures often contained not only simulated versions de expensive spices under, sino también ingredients like ground mercury, umber, arsenic compounds que were believed para have therapeutic effects, pero were actually highly poisonous. Una curiosidad, particularmente macabra fue la practice de spice layering, donde containers de expensive spices contenían only una thin layer de genuine product on top, with a remainder filled with cheaper substitutes. Customers typically sampled only from top layers, so remained unaware que la bulk de sus purchases consisted de inferior o dangerous materials. Observas como un customer elegantemente dressed está purchasing una large quantity de lo que appears para be various exotic spices. El comerciante carefully measures cada spice from containers, que certainly appear para contain authentic products, pero notices que él handles certain containers más carefully than others, suggesting diferentes levels de authenticity or safety among his inventory. Te das cuenta de que las especies medievales represented perhaps la ultimate expression de comercial deception, productos que commanded premium prices, specifically because de sus exotic origins or supposed purity had been systematically adulterated with materials que were not only cheaper pero también potentially lethal. Era un system donde luxury y poison were sold together, disguised as refinement culinario. Tu exploración de la comida medieval te lleva ahora hacia un área que esperabas que fuera diferente, un distrito donde se venden
remedios culinarios y alimentos que prometen no solo nutrición, sino también propiedades curativas. Los letreros anuncia medicina de la cocina y alimentos que sanan el alma y el cuerpo. Después de todo lo que has visto, tienes la esperanza de encontrar finalmente productos que hayan sido creados con genuina preocupación por la salud humana. Pero a medida que te acercas a estos puestos especializados, te das cuenta de que has tropezado con quizás la perversión más completa de la lógica alimentaria, comidas diseñadas y, específicamente, para curar que contenían algunos of the most lethal ingredients ever used in human consumption. ¿Recuerdas cómo las especias más exóticas eran las más adulteradas? Los alimentos medicina medievales llevaban esta lógica hasta su conclusión. Más mortífera productos, marketed specifically como beneficial. Para human health contained concentrations de toxic substances, que modern toxicologists would classify as chemical weapons rather than food. Te acercas al primer puesto donde una mujer, mayor con apariencia de esa woman, está selling lo que describe como honey de eternal youth. A golden liquid certainly looks like honey, pero has inconsistency, que es too uniform, y un aroma, a que includes undertones, químicos que genuine honey never possesses. Ella explica enthusiastically que este honey has been enhanced con minerals especiales y plant extracts que reverse aging I cure una variety de ailments. Lo que no está telling you es que este enhanced honey has been mixed con ground pearls, which were expensive pero relatively harmless. Mercury compounds believed para have preservative properties. Why lead acetate, which gives it own a distinctive sweet taste, que people associated con high quality. Each spoonful represents una concentrated dose de materials que accumulate in human tissue. I eventually cause organ failure. Los historiadores had documented cases donde entire families died from consuming medicinal honey regularly over periods de months. Developing symptoms que were initially interpreted as signs que el medicine was working porque toxic effects often mimic certain disease processes, antes gradually progressing to complete system failure. Observes another vendor que está preparing lo que he calls bread de life, special loaves que supposedly contain ingredients que promote longevity y spiritual enlightenment. El bread has in color que ranges from deep purple a bright orange, clearly indicating la presence de pigments que don't occur naturally in normal bread ingredients. Una closer examination revelaría que este bread de life contains deliberate additions to ground gemstones believed para transfer their essential properties to consumers. Metallic powders including gold, silver, yambeturk omrajuai copper. Thought para have alchemical significance? Why various plant extracts, including several que modern medicine recognizes como highly toxic. Cada slice represents una carefully calculated dose de materials designed para produce specific physical effects, regardless de whether those effects are beneficial or lethal. Los historiadores aún debaten si los practitioners de medieval kitchen medicine genuinely believed en la therapeutic value de their products o were cynically exploiting people's desperation para cures. La evidence suggests una mixture de both. No doubt, some practitioners probably believed their own theories, while others clearly understood que were selling dangerous products, pero justified it through elaborate philosophical systems. Una técnica especial mente siniestra fue la creación de sympathetic foods. Meals designed para cure specific diseases through symbolic correspondence rather than actual therapeutic ingredients. For example, heart problems were treated con foods colored red usando lead-based pigments, liver ailments con foods tinted yellow usando arsenic compounds. Why so forth? Te mueves toward un puesto donde el vendedor está advertising wine de immortality. Una special wine que supposedly grants extended life para those que can afford its premium price. El wine has una beautiful golden color, a complex aroma, que suggests sophisticated preparation. Pero
There's something about la way it moves. En la glace qui indicates additives beyond normal wine ingredients. Esta wine de immortality actually contains additions to powdered antimony believed para purify internal organs. Ground cinnabar thought para promotes spiritual clarity. Why various plant alkaloids, qui produce euphoric effects, pero también cause progressive neurological damage. Regular consumption over months guaranteed both immediate feelings de well-being and eventual death from multiple organ failure. Una práctica particularmente macabre fue la développement de foods de transition, special meals designed para people qui were dying, with la théorie que certain combinations de ingrédients could facilitate una peaceful passage from life to death. These foods contained deliberate additions to compounds que modern medicine would classify as assisted suicide agents, but were marketed as comfort foods for terminal patients. Una curiosity, especialmente disturbing fue la practice de medicinal cannibalism disguised as therapeutic nutrition. Certain specialty foods contained human tissue usually obtained from executed criminals. O people K had died to specific causes. K was processed. Y incorporated into foods like sausages ou pâtés. These products were sold at premium prices. Para people seeking cures. Para difficult diseases. Observe as como customers approach these vendors con obvious desperation. People suffering from various ailments, que, have been told estos special foods represent their best hope para recovery. They're willing para pay extraordinary prices. Para products, que promise relief from their suffering. Completely unaware que, they're purchasing elaborate forms de poisoning disguised as medicine. Te das cuenta de que has discovered perhaps the most cynical aspect de medieval food culture. La systematic exploitation, de human suffering through la creation. De products cool, promised health, but delivered death. Era an industry built on la cruel irony. Que people's most desperate hopes para healing made them most vulnerable para exploitation through elaborate poisoning schemes disguised as medical treatment. Los alimentos medicina medievales represented la complete inversion. De healing logic products specifically designed para help people recover from illness, contained materials guaranteed para cause. New illnesses que were worse than la original problems. Era healing turned into harm. Medicine transformed into murder. All disguised as compassionate care. El día se está extinguiendo, pero tu exploración te lleva ahora hacia el corazón de las celebraciones medievales. Puedes escuchar música, risas y el rugido de multitudes que se están reuniendo para lo que parece ser un festival gastronómico local. Las antorchas iluminan una plaza central donde se han instalado mesas largas cargadas con toda variedad de comida festiva. El ambiente es infectious. Hay una energía de celebración comunal que hace que todo lo que has visto durante el día parezca más tolerable. Después de todo, este es el momento cuando las comunidades medievales se unían para celebrar, compartir los mejores alimentos disponibles y crear memorias que durarían toda la vida. Pero a medida que te acercas a las festividades, te das cuenta de que has stumbled upon perhaps la manifestación más aterradora de medieval food culture. Eventos diseñados para alimentar a hundreds de personas simultaneamente, using all the worst practices que has witnessed throughout el día. ¿Recuerdas cómo los alimentos medicina convertían la curación en envenenamiento? Los festivales gastronómicos medievales representaban la culminación lógica de todas las prácticas alimentarias tóxicas, que has presenciado eventos diseñados para alimentar a cientos de personas simultáneamente, utilizando las concentraciones más altas posibles de todos los ingredientes peligrosos que has visto durante el día, creando escenarios de envenenamiento masivo que las comunidades celebraban como los momentos más alegres de sus vidas. Te mueves entre las mesas y inmediatamente
Notas que la comida aquea no solo es abundante, sino que también es más colorida, más aromática y más visualmente espectacular que cualquier cosa que hayas visto en los mercados individuales. Hay pasteles que literalmente resplandecen a la luz de las antorchas. Calderos de sopa que burbujean con colores que van from deep purple to brilliant orange, y carnes asadas que han sido cubiertas con glazes que crean surfaces que parecen artwork más que food. Lo que no puedes ver es que cada uno de estos platos festivos ha sido enhanced con concentraciones extra high de todos los aditivos tóxicos que has encountered throughout el día. Los cocineros de festival habían aprendido que las celebraciones eran opportunities para usar ingredients que serían too expensive, too dangerous para daily consumption, creating once-in-a-lifetime culinary experiences que también represented once-in-a-lifetime doses de chemical poisoning. Observas una mesa central donde están serving lo que they call soup de unity, a massive caldero de sopa que supposedly contains ingredients from every corner de known world. El liquid has una consistency que es almost metallic, y colors que shifty change as it moves. Hundreds de people están lined up para receive their portion, laughing and chatting animatedly as they wait. Los historiadores han documented que festival soups, often served as disposal mechanisms para ingredients que were too contaminated, dangerous para individual sale. Todo lo que couldn't be sold safely during normal market days. Spoiled meats, contaminated grains, experimental chemical mixtures, and contrabasue into communal cooking pots, donde dilution through volume supposedly made dangerous ingredients safe para consumption. Una técnica especialmente macabra fue la practice de competitive enhancement, donde different communities tried para outdo each other in creating the most spectacular festival foods, leading para escalating UC, de toxic additives que produced increasingly dramatic visual effects. Communities became known para their signature festival dishes que were beautiful, delicious, why reliably lethal. Los historiadores han debaten whether medieval communities understood que their most joyous celebrations were also their most dangerous meals. Oh, if there was una tacit acceptance, que communal feasting involved accepting significant risks in exchange para rare moments de abundance y celebration. Observe see. Another area donde they are serving bread to celebration. Massive loaves que have been shaped into elaborate sculptures, decorated with pigments que create intricate patterns across their surfaces. Children are particularly excited about these artistic breads, pointing at different colors, Y shapes, while their parents cut portions para them. Lo que los children don't know es que cada color in these decorative breads has been achieved using different toxic pigments. Brilliant reds from lead oxide, deep blues from copper sulfate, bright yellows from arsenic compounds, why vibrant greens from various mercury-based dyes. Each bite represents una rainbow de chemical poisoning disguised as festive fun. Una curiosidad particularmente disturbing fue la développement de memory foods. Special festival dishes designed para create such intense sensory experiences que people would remember them para years. These foods contained psychoactive compounds que produced temporary euphoria junto with sensory distortions que made ordinary flavors seem supernatural. Of course, estas same compounds también cause progressive brain damage con repeated exposure. Te mueves toward una área donde están roasting whole animals que have been stuffed with mixtures que smell incredible pero look almost supernatural. La may has colors, hay textures que don't exist in nature. Y la stuffing que spills out cuando they carve includes ingredients que sparkle y shimmer como precious gems. Estos roasted animals have been prepared using techniques que involve injecting them with preservative solutions mientras alive. Stuffing them con mixtures que include ground precious stones,
metallic powders, Y concentrated extracts, to toxic plants. Then roasting them using fires-fueled con materials, Kwe add additional chemical compounds through smoke absorption. Each serving represents perhaps the most concentrated dose, the toxic materials any medieval person would consume in a single meal. Una práctica especialmente siniestra fue la creación de farewell feasts. Festivals specifically designed para communities Kwe were facing imminent destruction through war, plague, or famine. These events featured foods con such extreme concentrations, de toxic ingredients Kwe, they functioned essentially como communal suicide rituals disguised as celebrations. Observas families, grandparents, parents, children, all sharing enthusiastically from these festival foods, creating what should be beautiful memories de community, y abundance. But también not, as subtle signs Kwe suggest many regular festival goers show symptoms de chronic poisoning tremors, discolored skin, premature aging, that distinctive glassy look in eyes Kwe indicates neurological damage. Una curiosity, macabre fue que some communities developed festival calendars designed para space out their toxic celebrations sufficiently para allow partial recovery between events. These communities had learned through experience exactly how often they could stage these poisoning festivals without causing immediate population collapse. Te das cuenta de que has witnessed perhaps la ultima tragedy de medieval food culture. La transformation. De community celebration. Those rare moments cuando people came together. Para share abundance, I create joy, into elaborate rituals de collective self-destruction. Los festivals weren't just celebrations, que happen, para include dangerous food. They were celebrations specifically built around la consumpción de material que were too dangerous para any other context. Medieval festival food represented la complete perversion de celebratory logic, la désiré, para make special occasions truly memorable, led para la creación de foods que guaranteed those occasions would be memorable primarily because they significantly shortened la live de everyone que participated in them. Era joy transformed into poison. Community transformed into mass casualty event. Celebration transformed into elaborate group suicide, all disguised as la happiest moments de medieval life. El festival está en pleno apogeo cuando escuchas el sonido distante de cuernos y tambores que se acercan. La multitud se emociona y comienza a señalar hacia las afueras de la plaza, donde puedes ver las siluetas de soldiers marchando en formación. Un army está returning from campaign, y la comunidad se está preparando para feed them as heroes. Las mesas se reorganizan rápidamente. Se traen calderos más grandes. Puedes ver que se están preparing cantidades masivas de food que supuestamente will restore estos warriors después de months de hardship militar. Pero mientras observas los preparaciones para feeding an entire army, te das cuenta de que estas about para witness perhaps la most systematic large-scale form de food-based poisoning ever developed, la alimentación de campaign militar medieval. Recuerdas como los festivals. Conversion celebration into mass poisoning. Military food represented la logical extreme de esta perversion. Feeding systems designed para sustain soldiers through extended campaigns, utilizando methods que guaranteed que more warriors would die from their daily rations than from enemy weapons. Para disguised as patriotic support, para heroic defenders, los soldiers begin arriving. Why immediately puedes see que they're already showing signs de chronic malnutrition, what modern medicine would recognize as symptoms de multiple forms de poisoning. Their skin has una grayish pallor. Many are visibly trembling, even though late night isn't cold. There's una quality de exhaustion that seems para go beyond simple fatigue from marching. Te acercas para observar la food que está being prepared para estos returning warriors. Massive calderos están bubbling con what's announced as the warrior's stew. Supposedly packed con nutrition, strength-building ingredients designed para restore fighting men para peak condition.
pero la liquid en estos calderos has una consistency que es more like industrial sludge than food. Hay colors que range from bilious green para deep black. Los historiadores han documented que military rations often served as disposal systems. Para materials que were considered too dangerous even para normal civilian consumption. Meat que was too spoiled para market sale. Grains que were too contaminated, con toxic fungi para civilian use. Water que was too polluted, even para urban consumption, all found their way into military supply chains. Lo que makes military poisoning particularly systematic. Esque army cooks had developed efficiency methods designed para feed large numbers de people quickly using minimum resources. These methods involved concentrating toxic preservatives para maximum shelf life, using chemical additives para stretch limited ingredients. Employing cooking techniques que prioritize speed over any considerations. See safety. Observas como están preparing what they call marching bread. Dense. Heavy loaves que supposedly provide sustained energy para long campaigns. Pero estos loaves have been so heavily treated con preservatives, including mercury, lead, arsenic compounds, que they can literally last para years without visible spoilage. Por supuesto, eating them regularly guaranteed progressive organ failure. Una técnica especialmente macabra fue la développement de campaign wine, alcoholic beverages specifically formulated para military use, que contained not only alcohol, pero también stimulant compounds designed para keep soldiers alert during long marches. These beverages included additions de toxic plants que provided temporary energy boosts, followed by crashes que left soldiers more exhausted than before, creating cycles de dependence that required increasingly larger doses. Los historiadores aún debaten whether military commanders understood que they were systematically poisoning their own troops, or whether hay evidence para deliberate policies designed para control soldier populations through chemical means rather than direct combat. Una práctica particularmente siniestra fue la creación de victory rations, special foods distributed after successful battles, que contained such high concentrations de toxic celebratory ingredients que they often killed more soldiers than the actual fighting had. These rations were presented as rewards. Para bravery pero functioned essentially as delayed action weapons against la army's own forces. Observe as como soldiers are eagerly consuming these foods, clearly grateful para anything que tastes better than whatever they've been eating durante their campaign. But también notices que experienced soldiers eat more cautiously, taking smaller portions while avoiding certain dishes entirely, suggesting que survival on military service required learning which foods were merely dangerous versus which were immediately lethal. Una curiosidad especial mente disturbing fue la développement de siege foods, rations specifically designed para consumption. During extended blockades, cuando normal food supplies were unavailable, these foods combined maximum caloric content con maximum preservation, achieved through such extreme chemical treatment that they were essentially edible industrial materials rather than actual food. Timueves closer para observe la actual preparation process. Army cooks are working con ingredients que clearly have been stored para extended periods under conditions que would be unacceptable para civilian food. Meat que shows obvious signs de advanced decay. Grains que are more mold than grain. Water que has been treated con such heavy concentrations de chemical purifiers que it barely resembles water anymore. Una technique que military cooks had perfected few layered contamination, combining multiple forms de food poisoning and single dishes para create meals que delivered various forms de toxicity simultaneously. Spoiled meat provided bacterial contamination. Chemically treated grains added heavy metal poisoning. Contaminated water contributed parasitic infections, creating comprehensive poisoning systems disguised as nutrition. Los soldiers continue eating enthusiastically, many commenting on how good real food tastes after months de campaign rations.
But puede ser que even esta, a real food, represents simply una different form de systematic poisoning, less immediately lethal than campaign food. Pero still designed using principles que prioritize convenience y cost over human survival. Te das cuenta de que has witnessed perhaps la most tragic irony de medieval society. Young men who risk their lives defending their communities are systematically poisoned by la very communities they're protecting. Not through malice pero through food systems, que had become so corrupted que even gratitude y celebration were expressed through elaborate forms de chemical warfare against their own heroes. Military feeding represented la ultimate expression de medieval food logic systems designed para keep people functional enough para perform their duties, but with no consideration para their long-term survival or health. Era efficiency elevated over humanity, functionality prioritized over life. Service rewarded consystematic destruction disguised as care. A medida que la noche avanza, decides explorar un área que has estado evitando. El distrito religioso where los monasterios y convents están ubicados. Después de todo lo que has visto en el mundo secular, perhaps los lugares dedicados para spiritual purity. Divine service would offer refuge from less systematic food poisoning que parece dominar every aspect de medieval life. Te diriges hacia una large monastery donde candles flicker in windows y puedes hear la low murmur de evening prayers. Surely here, where people dedicate their lives para holiness, service para God, food would be treated con respect, prepared con care, why served con genuine concern para human welfare. Recuerdas como military feeding represented efficiency over humanity. Monastic food culture represented perhaps la most profound perversion. De all institutions specifically dedicated para spiritual purity y care para human souls had developed food practices qui systematically destroyed lay physical bodies. Qui housed those souls justified through elaborate theological systems qui reinterpreted poisoning as spiritual purification. Te acercas para peer through una window en la monastery kitchen, expecting para see monks engaged en careful, reverent food preparation. Instead, observe as scenes que rival anything you've witnessed on la worst secular establishments. Monks are working con ingredients que clearly have been stored para so long que they've developed ecosystems de their own. Pero instead, de discarding these contaminated materials, they're incorporating them into meals while chanting prayers que supposedly sanctify la food, regardless de its physical condition. Los historiadores han documented que monastic communities often operated under theological principles que treated physical discomfort, including illness from contaminated food, as opportunities para spiritual growth through suffering. This created systems where deliberately dangerous food practices were justified as religious discipline rather than recognized as forms de harm. Observe as como monks are preparing what they call bread de humility, loaves que intentionally incorporate ingredients designed para make eating unpleasant as forma de spiritual exercise. Pero these ingredients don't just make la food unpalatable, they make it actively toxic. Ground glass para create mouth pain. Bitter plant extracts que include compounds que cause digestive distress. Y mineral additives que create lasting physical discomfort long after meals end. Una práctica especialmente disturbing fue la development de fasting foods. Meals designed para provide minimal nutrition mientras creating maximum physical discomfort, supposedly helping monks transcend earthly desires. These foods combined inadequate caloric content con deliberate additions to compounds que caused nausea, dizziness, y other symptoms que were interpreted as signs to spiritual progress rather than a malnutrition, probably poisoning. Los historiadores on debaten whether monastic communities genuinely believed que making food dangerous enhanced its spiritual value, or whether systematic food poisoning served administrative purposes by keeping monastery populations docile y physically weakened. Te mueves para observe
Otro aspect de monastic food culture. La preparación de meals para visitors y pilgrims. These meals are supposed to para represent Christian hospitality and care. Para travelers. Pero observa que guest food is prepared using some contaminated ingredients. Eat dangerous methods as food para la monks themselves. Una técnica especial. Mente macabra fue la creación de penitential meals. Foods specifically designed para guests que were seeking spiritual purification through physical trial. These meals contained combinations de toxic ingredients, que produced predictable sequences de illness. Creating structured experiences de suffering gatricab were marketed as spiritual journeys rather than recognized as systematic poisoning. Observe as una particularly disturbing scene. Monks are preparing food para distribute para poor families in la surrounding community. This food represents la monastery's charitable outreach, supposedly demonstrating Christian compassion para those menos fortunate. Pero la food being prepared contains concentrations decontaminated. Y toxic ingredients, que would be dangerous even by medieval standards. Una curiosity, especialmente. Cruel fue que monastery charity food often contained higher concentrations de dangerous additives than food prepared para internal consumption. Justified through theological interpretations, he suggested poor people needed stronger medicine para overcome their spiritual failings. Why go if physical suffering would help them develop character traits necessary para salvation? Los historiadores han found evidence que some monasteries developed elaborate theological justifications para practices que modern analysis reveals to be systematic chemical warfare against both their own members and the communities they served. Pero disguised as spiritual care, religious instruction. Te das cuenta de que monastery? Food represents perhaps la most sophisticated form. De organized hypocrisy and medieval food culture. Institutions que proclaimed dedication para preserving nurturing human souls had created food systems specifically designed para damage. La physical bodies que housed those souls then developed theological frameworks que reinterpreted this damage as spiritual benefit. Una práctica particularmente siniestra fue la development de sacred poisons. Foods que contained such high concentrations de toxic materials que consuming them produced altered states de consciousness que were interpreted as religious visions. Monks why visitors experiencing hallucinations. Seizures why other neurological symptoms from heavy metal poisoning were told they were receiving direct communication from God. Observe as como monastery officials carefully control distribution de these sacred foods, providing different formulations para different categories de people based on their perceived spiritual needs. Novices receive foods que produce specific types de physical distress, designed para humble pride, while advanced monks consume materials que cause neurological effects, interpreted as divine ecstasy. Perhaps the most tragic aspect de monastic food culture was que many people specifically sought out monastery meals, pork they believed religious preparation made food safer than secular alternatives. Families would send sick members para monasteries, seeking healing through holy food. Unaware que they were delivering loved ones para systematic poisoning disguised as spiritual care. Te das cuenta de que monastic food culture represented la ultimate perversión de care. A compassion. Institutions specifically designed para help people achieve spiritual fulfillment had created elaborate systems de physical destruction justified through theological frameworks, que transformed poisoning into prayer, contamination into consecration, systematic harm into sacred service. Era cruelty elevated para divine status, poisoning transformed into prayer, murder disguised as ministry, all practiced by people que genuinely believed they were serving God through serving poison. To journey through medieval food culture, está nearing its end. Pero hay one final area que necesitas explore las primitive regulatory systems que supposedly controlled the food quality y safety
and medieval cities. Te dirigis hacia la municipal building, donde officials are supposed para enforce standards, inspect food. Why protect citizens from la worst abuses? The food merchants, after everything you've witnessed, perhaps hey. Some system de oversight. Que attempts, para limit, la systematic poisoning. Que appears, para dominate. Every aspect, de food, production, distribution. Pero, as you approach, la offices. De food inspectors, market regulators. Te das cuenta de que estas. About para witness, perhaps la most cynical aspect, de medieval food culture. Regulatory systems specifically designed para legitimize why, systematize la very practices, que they claim para control. Recordas, como monastic food, transformed poisoning into spiritual service. Medieval food regulation represented la final corruption to protective logic systems, ostensibly created para protect public health, who actually functioned para organize, legitimize. Why profit from la systematic poisoning to civilian populations, while creating an appearance to responsible oversight, qui obscured la true extent to food-related harm. Observas una scene, donde food inspectors are examining merchants' goods and what appears para be una routine quality control process. They're testing bread para proper weight, examining meat, para freshness. We, checking wine para, appropriate alcohol content. From a distance, this looks like exactly la kind de protective oversight que might make medieval food safer. Pero as you watch more closely, te das cuenta de que these inspections are actually sophisticated systems para managing why organizing contamination rather than eliminating it. Los historiadores han documented que medieval food inspectors often operated using acceptable contamination standards, que formally legalized levels de adulteración. A poisoning que would be considered criminal in any rational regulatory system. Instead, de prohibiting dangerous practices, regulations specified exactly how much poison was legally acceptable in different types de food. Observas como uno inspector examines una batch. De bread que clearly contains significant amounts de non-food additives, rather than condemning la bread as unfit para consumption. Els checking it against una lista que specifies acceptable levels de different types de contamination. Una. Certain percentage de ground bone is permissible. Specific amounts de metal powder are within legal limits. Why measured quantities de toxic preservatives are officially approved. Una práctica especialmente. Insidious fue la développement de classification systems que created different safety standards para different social classes. Food intended para nobles was supposed para meet higher purity standards, although even these standards permitted levels de contamination que would be dangerous by modern measures. While food para commoners was legally permitted, para contain much higher levels de toxic additives. Los historiadores aún debaten whether medieval regulatory officials understood que they were creating legal frameworks para mass poisoning. Oh, whether they genuinely believed que systematic contamination could be managed through bureaucratic controls rather than eliminated through prohibition de dangerous practices. Te mueves para observe another regulatory function, la licensing de food merchants. Officials are reviewing applications from people who want para sell food, supposedly ensuring que only qualified individuals are permitted para handle public food supplies. Pero as you watch a la licensing process, te das cuenta de que la primary qualifications involve demonstrating knowledge decontamination techniques rather than food safety practices. Applicant food merchants are being tested on their ability para properly adulterate different types of food using approved methods. Their knowledge de acceptable contamination ratios. We, their understanding, d which toxic additives are legally permissible in different products. Licensing essentially functions as una certification system, para organized food poisoning rather than protection against it. Una curiosity, particularmente, macabre fue la développement de inspector's immunity. Una legal principle,
kept protected food regulatory officials from liability para health consequences to foods they had officially approved. This created systems donde regulators could systematically approve dangerous foods while legally absolving themselves de responsibility para resulting deaths new illnesses. Observas como inspectors are collecting fees from merchants who want para use particularly dangerous additives. QE require special permits, rather than prohibiting la most toxic practices. The regulatory system has created revenue streams by charging premium prices, para permits, para use, the most dangerous materials. Merchants pay extra para legal authorization, para use mercury, lead, arsenic, the other compounds in their food products. Una técnica especialmente siniestra fue la creación de safety theater. Elaborate public demonstrations de food inspection designed para create impressions de rigorous oversight, mientras actually legitimizing dangerous practices. Public inspections involved checking foods para compliance, con contamination standards, rather than checking para safety. Creating appearances de protection whilst enabling systematic harm. Los historiadores han found evidence que some regulatory systems were specifically designed para prevent public awareness de food safety problems by creating legal frameworks que defined dangerous practices as normal y acceptable, making it difficult. Para people para complain about food-related illnesses when ella foods causing those illnesses met official regulatory standards. ¿Te das cuenta de que medieval food regulation represents la ultimate expression de bureaucratic cynicism systems que claimed para protect public health, pero actually functioned para organize, legitimize wide profit from systematic public poisoning, rather than eliminating dangerous food practices? Regulations created legal frameworks que made those practices official policy. Una práctica particularmente cruel fue la development de victim responsibility principles que blamed food-related illnesses on consumers rather than producers. Regulatory frameworks included provisions que people qui became ill from officially approved foods were assumed para have misused those foods, or para have had pre-existing conditions que made them unsuitable para normal food consumption. Perhaps the most tragic aspect de medieval food regulation was que it created false sense de security que prevented people from developing independent judgment about food safety. Because foods carried official approval, consumers assumed they were safe. Why failed para develop la skeptical awareness, que might have helped them avoid the worst dangers. Observas families trusting completely in officially inspected foods, believing que regulatory approval guaranteed safety. They're feeding dangerous products para their children, serving toxic meals para their elderly, consuming contaminated foods themselves. All porque official stamp C certifications have assured them could these products meet legal standards para human consumption. Medieval food regulation represented perhaps the most sophisticated form de-organized betrayal. Ever developed systems que exploited people's trust, unofficial protection, para deliver exactly la harm que those systems claimed para prevent. Era protection transformed into predation. Safety converted para systematic danger. Public service perverted into mass poisoning. All legitimized through bureaucratic processes que made systematic harm appear tanto legal and responsible. Has spent an entire day, why night, exploring la depths de medieval food culture. Why now, as dawn begins para break over la city, encuentras yourself standing again on la same street corner where your journey began. La vendors are setting up their stalls para another day, preparing para serve la some contaminated, adulterated, systematically poisoned foods que has witnessed throughout to exploration. Children are running through lay streets, excited para their daily bread. Families are emerging from their homes, ready para visit la markets que will provide their sustenance. Our merchants are arranging their products
con la same cheerful enthusiasm. K suggests they genuinely believe they're providing valuable services para their communities. Recuerdas cómo started este journey thinking que medieval food problems were primitive versions de modern issues. Now te das cuenta de que what you've witnessed represents something much more profound, disturbing. An entire civilization que had developed food systems so systematically corrupted que every meal was essentially una forma de slow suicide. Pero donde people had adapted para these conditions so completely que they experienced this daily poisoning as normal life, standing here on la morning light, watching la city wake up para another day, de consuming toxic substances disguised as nutrition. Te das cuenta de que you've witnessed la most comprehensive example in human history de a society que had lost all connection between food, health, between eating, survival, between daily sustenance, long-term welfare. Los historiadores continúan debating whether medieval people understood la full extent de food-related poisoning and their society. Pero la evidence suggests una complex reality. Some people clearly knew que food was dangerous. Pero felt they had no alternatives, while others had become so adapted para toxic conditions que they no longer recognized abnormal food as problematic. Lo que makes medieval food culture particularly tragic es que it wasn't simply una result de poverty or limited technology. You've witnessed sophisticated techniques, elaborate knowledge systems, complex organizational structures, all directed toward making food more dangerous rather than safer. This was una civilization que had the knowledge capability para produce better food. Pero had chosen para organize its food systems around principles que prioritized profit, convenience, appearance over human survival. Una aspect particularmente disturbing to what you've observed is how every level of society participated in these systems. It wasn't just poor people eating dangerous food for necessity. Nobles consumed elaborate toxic delicacies. Monks prepared poisoned meals as spiritual service. Soldiers were fed systematically contaminated rations. Even regulatory officials organized legal frameworks para-manage rather than eliminate food poisoning. Medieval food culture represented perhaps la most complete inversion to nutritional logic ever achieved. Una society que had transformed la most basic requirement, para human survival, daily food, into la most systematic threat, para human survival, while developing cultural, religious, legal frameworks que interpreted this transformation as normal, natural, even beneficial. As you watch families preparing para their morning meal, te das cuenta de que what you're observing isn't simply historical curiosity. The basic dynamics que created medieval food culture, economic pressures que prioritize profit over safety, regulatory systems que legitimize rather than control dangerous practices, cultural adaptations que normalize harmful conditions, continue para operate in different forms today. Los historiadores aún discuten what finally ended la worst excesses de medieval food culture. Pero la evidence suggests que change came not from sudden awareness to problems, pero from gradual economic technological developments que made safer alternatives increasingly available, profitable. Perhaps the most important lesson from medieval food culture is how quickly societies can adapt para-dangerous conditions when those conditions develop gradually, become normalized through daily experience. People can learn para-survive, temporarily, almost any level. To systematic poisoning, pero. This adaptation comes at tremendous costs on health, lifespan, quality de life. Que may not be immediately obvious para those experiencing them. Standing here as la medieval day begins again, watching people enthusiastically participate in food systems que you now know are slowly killing them. Te das cuenta de que you've witnessed both la resilience y la vulnerability de human adaptation para hostile environments. The medieval food world represents una warning about how civilizations can develop elaborate systems
to self-destruction, whilst believing their organizing systems to support e-care. Era una society que had learned para-treat poison as nutrition, contamination as preparation. Why systematic harm as daily life, all while maintaining social structures, cultural traditions, or why individual relationships, qui provided meaning, ui satisfaction, para people whose lives were being shortened by every meal they consumed. As la sun rises fully, woi y la day's food commerce begins in earnest. Te das cuenta de que your journey through medieval food culture has revealed not just historical facts, but fundamental truths about how human societies can organize themselves around principles that ultimately undermine their own survival whilst believing they're pursuing prosperity. Security, why the good life? Your exploration ends where it began, but to understanding has been permanently changed. You've seen how entire civilizations can systematically poison themselves whilst believing they're feeding themselves. How elaborate knowledge, why sophisticated techniques can be directed toward harm rather than help. Yea, how quickly people can adapt para-conditions, qui should be unacceptable. Adaptations quo allow short-term survival pero guarantee long-term destruction. Medieval food culture was not simply a primitive version de modern food systems. It was a comprehensive example to how human ingenuity organization, why adaptability can be directed toward creating elaborate systems to collective self-destruction, all disguised as daily life, a normal civilization. Te alejas lentamente de las calles medievales mientras las imágenes de todo lo que has presenciado se desvanecen en tu mente como niebla matutina. Has viajado por un mundo donde cada bocado era una apuesta contra la muerte, donde la supervivencia diaria requería consumir sustancias que garantizaban enfermedad eventual, donde las comunidades celebraban con venenos elaborados y donde incluso los lugares más sagrados servían destrucción disfrazada de cuidado espiritual. Pero mientras las escenas se desvanecen, también llevas contigo una comprensión más profunda de la resistencia humana, de cómo las personas pueden encontrar alegría, comunidad y significado incluso en las condiciones más adversas. Los niños que reían mientras comían dulces tóxicos. Las familias que se reunían alrededor de mesas cargadas de alimentos peligrosos. Los soldados que celebraban su regreso con raciones envenenadas. Todos encontraron maneras de crear momentos de felicidad y conexión humana a pesar del sistema letal que los rodeaba. Esta paradoja. La capacidad humana de prosperar emocionalmente mientras se autodestruye físicamente, quizás sea la lección más importante de tu viaje nocturno. Las personas medievales no eran víctimas pasivas de su sistema alimentario. Eran participantes activos que habían encontrado formas de vivir vidas ricas y significativas dentro de condiciones que objetivamente los estaban matando. Y ahora, mientras la historia llega a su fin, puedes descansar sabiendo que has explorado uno de los capítulos más fascinantes y aterradores de la experiencia humana. Que tengas dulces sueños, libres de los sabores extraños y los colores sospechosos que una vez definieron la supervivencia diaria de nuestros ancestros.